Això és un rotllo. Ostres, jo estic fent aquí, actualitzo el correu per a veure si m'entra, que va. Però és que me sembla que amb ella encara no li ha sortit, Cristina. No, clar. Ostres, i com ho podríem fer? Bueno, compartís la pantalla. És que no se m'acut res. No, pues que compartir la pantalla hauria de ser... Deu tenir un Mac. Espera, que està Sí, aquí. tengo un Mac. Tengo un Mac, sí. Que sí? Pero yo tengo Mac y no, ¿sí? no tengo problemas. Bueno, claro, no he hecho normalmente... No, es que me suena que quien tiene, bueno, no sé, siempre, bueno, depende del sistema operativo y de... ¿Ahora te da la opción, Lucía? ¿Lo veis? Sí, lo vemos. Lo vemos. Vale. Sí, lo vemos. Pues ya está, no toco nada. Lucía, y cuando pongas un vídeo... ¡Ah, se ha ido! No, tranquila. Vuelve a estar. Para veros, porque no puedo ver al mismo tiempo. Claro. Sí, para podernos ver y si quieres para no... porque claro, entonces nosotras también te vemos pequeñitas y si dejas de bueno, compartir... pero tampoco pasa nada. ¿Perdón? Escuchamos. No, que digo que si quieres ir compartiendo y descompartiendo, como te sientas mejor. No, voy del tirón, no pasa nada. Vale. Es que soy analógica, entonces es como que no pasa nada. Me da miedo. Te comprendemos perfectamente. Sí, yo sí te explico mis aventuras. Carmen con el ciclo de cine y derechos humanos, vamos, en las... Súper complicado. Menos mal que esta presentación no tiene vídeos, porque todas las que tengo suelen tenerlo, pero esta la hice, que es un poco más cortita, sin vídeos. Estoy viendo a Pascal, sí, no tengo vídeos y así, porque si no, bueno, tendría que salir, sí tiene vídeos, estoy viendo ahora. Bueno, si nos perdemos a Pascal tampoco nos pasa nada, ¿eh? No era Pascal y es broma. No, pero no pasa nada, esa es la verdad. Lo que pasa es sí que hay vídeos que no vamos a poder ver, pero bueno, son poquitos. Y lo intentaré en cualquier caso. A ver, lo voy a dejar preparado por si acaso se pudiera ver. Para poder ver el vídeo, Lucía, bueno, si quieres, mientras vamos empezando, si quieres, tú te abres una pestaña en Chrome con ese vídeo, otra pestaña distinta a la que ahora tienes, que nos estamos viendo, ¿no? Y pones el vídeo y te lo dejas ahí preparado. Lo único que luego tienes que hacer es dejar de compartir el archivo, parar y compartir aplicación pantalla, pero claro, también... Otra opción es compartir el enlace en el chat si es público, claro, y que cada uno se lo mire en su casa. Ya, sí. Bueno. ¿Esto lo veis? Un africano, no. Qué bien. Lo oímos. Pues lo oímos. Oh, ya. Mira, espera, a ver si puedo hacer yo. Es que... ahora lo has hecho sin compartir pantalla, ¿no? Estoy compartiendo, ¿Qué es lo que veis ahora? Las no personas. Vale, pues encima... Vale, es que tendría que entonces... Bueno, da igual, ya os lo mandaré, si no aparte, no importa. Sí, mira, permitir, eso es. Y permitir compartir el vídeo y el audio. Esa pantalla era para compartir la pantalla del ordenador y es lo que funciona para compartir los vídeos que tú ves en tu navegador. A ver. Abrir esa pestaña de que... otra opción, perdón, que no voy a acabarla, pero otra opción es, si quieres, me pasas el vídeo por el chat y cuando tú me digas yo lo comparto. ¿Sabes lo que pasa? Que es un vídeo que estaba adherido a la presentación,
y Ah, yo y no lo no puedes sé dónde buscar. está ese vídeo. No, Y ahora no. para encontrarlo en mi ordenador entre las 1300 millones de cosas, Pues ya está, ya está. Pero ahora tú la presentación, Lucía, ¿la tienes descargada la tienes guardada en PDF o en PowerPoint? estoy usando la de PDF ahora con vosotras. Vale, pero ¿haciendo compartir aplicación pantalla o compartir archivos? Compartir aplicación pantalla. Vale, pues prueba ahora que te será más cómodo compartir archivos. ¿Vale? Ujú. Y ahora le das agregar archivos Venga. y seleccionas el PDF y Es muy le grande, das a... son 60 megas. Me pone que archivo tan grande reduzca su tamaño o divídalo en varios Es archivos. lo que nos pasó con Vale. Select. Vale, pues haz por compartir pantalla y ya está. Ahí lo tengo. ¿Lo veis? Vale. Sí. Sí. Vale. Pues yo cuando me digáis. Vale. Cuando diga Cristina. Sí, solemos ser puntuales, son y 5 y hay 65 personas, que es un poquito más de la mitad de la clase. Pero como somos puntuales, si os parece bien, empezamos, ¿eh? Vale, al terminar, si os parece, nos quedamos 5 minutos y nos despedimos las 3. Vale, Cristina, Vale. Lucía. ¿Sí? Vale. sí, fenomenal. Pues quan Pues tu quan diguis, diguis. Cristina, Sí, sí, Carme, endavant. començo jo? Sí. Vale. Bueno, hola a totes i a tots. Em presento, primer que res, soc Carme Oliva Pedrico, treballo a la unitat de desenvolupament i cooperació de la UDL. No sé si ens coneixeu, som un servei més de la universitat i ens organitzem en diferents àrees de treball. Aprofito que avui estem aquí, és una pena que no puguem estar en persona i no ens puguem veure, no, en directe, bueno, sí, en persona, millor dit, no? Però bé, us explico una mica el que fem a la unitat de desenvolupament i cooperació. Ens organitzem en diferents àrees de treball, una que seria la de cooperació. També tenim l'àrea de formació on organitzem diferents cursos de matèria transversal. Ara mateix estem fent un curs sobre migracions, a l'abril farem un curs sobre visió intermunicipal. També portem des de la unitat de desenvolupament i cooperació el que seria el voluntariat social a la universitat i l'àrea de sensibilització i educació per la transformació social, pel motiu pel qual jo avui estic aquí. El projecte que impulsem des d'aquesta àrea és Aules contra la pobresa. És un projecte d'educació per al desenvolupament amb la finalitat de que el professorat vegi la vinculació entre la seva assignatura i competències, conceptes de cooperació, drets humans, desenvolupament, desigualtats, etc. Perquè, com bé sabeu, la universitat no només ha de formar bons i bones professionals, sinó també ha de formar persones amb esperit crític. I és per això que vam impulsar aquest projecte ja farà uns 5 anys i això no seria possible sense la implicació, la col·laboració del professorat, en aquest cas la Cristina Rodríguez, perquè si no nosaltres no podríem entrar a les aules i fer aquest enllaç.
y también, bueno, donar-li les gràcies a la Cristina y darle las gracias por aceptar nuestra invitación a Lucía en Bomio y ahora Cristina, bueno, y a todos y a todas y todos vosotros por estar hoy aquí. Esperemos que sea una actividad provechosa. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias. La verdad que ya os había comentado que realizaríamos esta actividad acogiéndonos a este programa Olas contra la Pobreza. Tanto a Maribel Serrano, mi compañera en la asignatura, como a mí nos parecía imprescindible contribuir a la promoción de conocimientos que tengan que ver con los derechos humanos, ¿no? Justamente por lo que Carmen estaba comentando, porque la universidad no solo tiene la responsabilidad, sino yo diría que la obligación de aparte de transmitir conocimientos, pues contribuir a la promoción de valores bueno, pues para hacernos mejores personas y mejores profesionales, ¿no? Y bueno, y un agradecimiento muy especial a Lucía Momío. Estamos muy contentas de que nos puedas acompañar esta tarde. Te agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho para reservar este huequito y dedicárnoslo a nosotras. Sin más dilación, os la presento. Lucía Momío es periodista, ha dirigido y guionizado documentales y trabaja como reportera desde el año 2005 en programas como Madrid Directo, Españoles en el Mundo o El Método Gonzo. Actualmente forma parte de la plantilla de Aquí la Tierra, de Televisión Española, y durante 2 años ha tenido una columna en El País llamada Barrionalismos, y además de continuar colaborando pues, con ese medio, escriben otros, entre los cuales pues cabe citar a Pícara Magazine, Contexto, Afroféminas, Negras Negres o Mundo Negro. Ha publicado 2 libros, Hija del Camino y Las que se atrevieron, y participado en 3 más, Tranquilas, Historias para ir solas de noche, Metamba Miago, Relatos y saberes de mujeres afroespañolas, y Cuadernos de Medusa, volumen 3. En 2017 dio una charla TED titulada ¿Existen razas? Y en 2021 ganó el Premio de Comunicación de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, por el cual te traslado en nombre de nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, pues unas sinceras felicitaciones. Y bueno, sin más, Lucía, muchísimas gracias de nuevo y tienes la palabra. Muchísimas gracias por la invitación, gracias. Y bueno, decir que soy un poquito analógica, así que espero no liarme demasiado con esta aplicación, pido perdón por adelantado. Por otro lado, como me lío, estoy mirando hacia abajo todo el rato porque es ahí donde veo las caritas de la gente, ¿vale? Entonces, que no os sorprenda. Bueno, el punto de partida de lo que vamos a hablar hoy, porque es el lenguaje y discriminación, lenguaje y racismo, es cómo a través de este lenguaje, y no me refiero únicamente al oral, sino también al audiovisual, al visual, a las imágenes, a la fotografía, acabamos despojando de humanidad a seres humanos, ¿no? Especialmente personas migrantes y personas negras, ¿no? Sobre todo africanos. Entonces, para que entendamos lo que voy a decir, es importante que nos demos cuenta de que existe un discurso que es completamente asimétrico. ¿Por qué digo esto? Pues porque no hay un discurso con el cual contrarrestar el peso de todas las imágenes que nos alimentan desde que nacemos, ¿no? De hecho, muchas veces cuando yo hablo de racismo explico que es peor llamarle a alguien racista que serlo, porque desde que somos pequeños, nos han dicho que ser racistas es algo malo, pero no nos han enseñado a no serlo. Prueba de ello es que imagino que en vuestros libros de texto del colegio, del instituto, de la facultad, no habéis visto a demasiadas personas que no sean blancas y a demasiadas personas que no sean hombres, ¿no? Pues bien, esto de alguna manera nos construye en base a la ausencia, sí, somos iguales, ok, de acuerdo, pero ¿hasta qué punto vemos esa igualdad? ¿Hasta qué punto vemos a personas negras creando, haciendo, construyendo y demás? Bien, pues partiendo de eso y de esa asimetría, iremos viendo diferentes ejemplos. Este es uno, es la imagen común cuando vemos a personas negras en el Estado español. La imagen común y a veces la única, ¿no? El Estado español, de alguna manera, se empeña en mostrar a las personas negras, o los medios al menos, como eternas recién llegadas. Las personas negras llegan, pero nunca son, esto es una cosa impensable, ¿no? Y desde luego tampoco están. ¿Qué sucede con esto? Que es completamente antiperiodístico, porque en periodismo lo que nos enseñan es que tenemos que responder a las 5 WH. Probablemente sea de las pocas cosas que me acuerdo de la facultad, ¿no? Lo de las 5 WH. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Me consta que el cómo es how, pero hablamos de las 5 WH, ¿no? Pues
de una forma totalmente antiperiodística, como digo, las noticias sobre migración no responden casi nunca a esas preguntas. El quién no existe, no hay un nombre, no hay personas, hay masa. Lo que vemos ahí son conjuntos de cabecitas, a veces más que flotan en el Mediterráneo, otras veces que tratan de flotar, ¿no? Por otro lado, el qué, cuentan que han llegado, ya está. ¿El dónde? Pues nos cuentan el a dónde llegan, pero no el de dónde vienen, como mucho de África subsahariana, ese tan conglomerado de países que se retrata como si fuera una especie de agujero de la Mirades donde caben muchas cosas y todas malas. Mutilación genital femenina, ébola, desastres naturales, LGTBI-fobia, dictaduras, guerras, pero no nos hablan de regiones concretas, ni siquiera las de la Unión Africana, ¿no? Que establece que está África del Norte, África Occidental, África Central, África Austral y África del Este. Ni siquiera esas, ya no vamos a hablar de países o de zonas dentro de esos países. Entonces, de alguna manera, el punto de partida es que ya estamos viendo a esas personas diferentes al resto de personas que suelen mostrarnos. Y os pondré un ejemplo. Yo ahora trabajo en un programa de ecología, gastronomía, productos de la tierra, que se llama Aquí la Tierra. Y si yo voy a grabar patatas, por ejemplo, en Coristanco, Galicia, yo no hablo solo de patatas, hablo de Juan, que es el que cultiva las patatas, que lo hace como lo ha hecho toda la vida la gente de su pueblo y que de hecho su abuela le enseñó a cultivar esas patatas. De alguna forma estoy humanizando esas patatas. No obstante, cuando nos hablan de gente del sur global, esa humanidad no aparece por ningún lado. También es interesante tener en cuenta cómo esta construcción nos lleva a un planteamiento mental que se enquista y que después genera que haya ciertos bulos, o prácticamente todos, que a veces nos sorprenden, ¿no? Que calen, pero ¿cómo es posible que alguien se crea esto? Pero, pues sí, si la gente se lo cree es porque existe un terreno abonado desde hace mucho tiempo a base de esas imágenes, a base de esas noticias, a base de esos titulares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que las personas negras que llegan al Estado español son huéspedes, no son vecinas. ¿Qué diferencia hay entre huésped y vecina? A un huésped tú le agasajas, le das todo, no hace nada. A una vecina sí la tienes en cuenta, construye junto a ti, ¿no? Eso es interesante de cara después a que si reciben todas las ayudas y estas cosas, ¿no? Bueno, aquí otra imagen que también es, pues supongo que sonará, ¿no? Al final es o bien la valla o bien la patera. Es interesante y pongo la imagen de la valla porque al final estas fronteras que se atraviesan también atraviesan a los seres humanos de una manera literal, ¿no? Recordemos esas concertinas que al final cuchillas y que desgarraban la piel, y de una manera figurada, porque cuando atraviesas una frontera después pues tienes que en el día a día enfrentar otras tantas, las dificultades lingüísticas. No es mi caso, por supuesto, yo nací con un pasaporte debajo del brazo, pero hay mucha gente que no, ¿no? Tienes que aprender una cultura. Sin embargo, sí que es cierto que esas concertinas son tan profundas que incluso atraviesan a los hijos y las hijas de estas personas que emigran, porque siguen extranjerizándonos, ¿no? De hecho, me hace mucha gracia porque cuando se habla de inmigración o de migrantes de segunda generación y tal, que a mis amigas, yo estoy de Alcorcón, en Alcorcón hay muy poca gente que sea de familia madrileña. De hecho, la madrileñidad es algo que no tengo muy claro qué es, porque conozco a 4 gatos, que es como llaman a la gente de Madrid, con 4 apellidos. No estoy hablando de 8, con 4, ¿no? Mis amigas son ascendencia extremeña, andaluza, alguna por ahí castellana, pero en general, pues este es el grueso de la gente de aquí. A ellas no las llaman migrantes de segunda generación y a mí sí. Y sin embargo, mi padre llegó de un país que era colonia española, incluso provincia, cuando él llegó aquí, ¿no? Entonces, a veces también te planteas hasta qué punto eso de inmigrante de segunda generación tiene que ver más con esto, con el color, que con el lugar del cual provienen tus padres, ¿no? El caso es que esa extranjerización constante provoca que nos llamen fenómeno reciente a personas que, pues, que somos como yo, ¿no? Que hablamos así, con acento de nuestros barrios, que hemos nacido aquí, que tenemos pasaporte de aquí. Debo decir que me encanta lo de fenómeno reciente, por las dos cosas, por fenómeno, que me encanta que me llamen fenómena, y también me gusta muchísimo que me llamen reciente a pesar de mis 40 años, ¿no? Pero no soy ninguna de las dos cosas, ni fenómeno ni reciente. Sin embargo, de hecho, ¿cómo iba a ser alguien un fenómeno reciente, ¿no? Una persona de ascendencia africana en una península ibérica que está a 14 kilómetros del continente africano, en un lugar desde el cual al sur, ¿no? Si haces así en los días en los que no hay niebla, puedes ver perfectamente las luces del norte de África. ¿Quién puede creerse que no lleven cruzándose esos 14 kilómetros desde que existen, ¿no? Hubo un momento en el que directamente la península estaba pegada al continente africano. No obstante, pues bueno, pues hay este empeño en sentirnos como recién llegadas. Luego,
hay más cosas, ¿no?, que son importantes, y es esta sobrevisibilización de las personas. Espérate, que ya he hecho algo malo, a ver. Vale, sí, perdonadme, ya he dicho que soy analógica y he pedido perdón por adelantado. Bueno, el tema de las pateras, cómo lo sobrevisibilizan. Es cierto que a partir de 2020, con el tema de la pandemia, el país ha estado cerrado, no ha podido venir más personas, no ha podido venir prácticamente nadie, ni turistas siquiera, salvo en un periodo de tiempo muy concreto, a través del avión. Pero lo cierto es que el grueso de la gente que llega a España, migrante, lo hace a través de un avión, no lo hace a través de una patera. Es un porcentaje ínfimo, o era, ¿no? Insisto, salvo por el tema de la pandemia. Sin embargo, es lo que más vemos. De alguna manera se está sobrevisibilizando, y yo entiendo que eso suceda porque como periodista me consta que es una imagen mucho más espectacular ver a alguien llegando en patera que a alguien llegando en un avión. Sin embargo, genera que pensemos que bueno, pues que al final sí que hay una invasión, una oleada, una avalancha, porque es lo que nos muestran. No obstante, yo saco datos de 2019 para que veáis, ¿no?, en qué puesto está el primer país del cual vienen personas migrantes al Estado español. El primer país de África negra, Senegal, y está en el puesto número 30, por detrás de Marruecos, Rumanía, Ecuador, Colombia, Reino Unido, Argentina, Francia, Venezuela, Alemania, Perú, República Dominicana, China, Bolivia, Cuba, Italia, Bulgaria, Brasil, Portugal, bla, 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 ¿no? En el puesto 30, y no obstante es, como decía, lo que más vemos. El lenguaje criminaliza, ya lo he dicho antes, avalancha de inmigrantes o de inmigrantes. Es tremendo que estas noticias sigan utilizando un lenguaje que ya se ha denunciado hasta la saciedad, ¿no? Porque sabemos que además no es verdad, insisto, porque es un porcentaje ínfimo, y porque además siguen dándonos las noticias en términos de cifras y no de porcentajes. Si te dicen la cifra, han llegado 400 personas, pues dices, wow, es mucho. Si te dijeran que eso es un 0, no sé cuántos, o un 1 o un 2, la cosa cambiaría. Pero hay más palabras que son peligrosas y que se generan esta sensación de peligro a quienes las están escuchando, ¿no? Menas, menor extranjero no acompañado, menores, ¿no?, en plural. ¿Qué sucede? Que ha llegado un momento en el que menas se ha llegado a utilizar como sinónimo de criminal joven, ¿no? Y además con un perfil muy concreto. Probablemente norteafricano, probablemente hombre, seguramente criminal. Bueno, ha llegado un momento en el que de hecho ni siquiera se entrecomilla, ¿no?, como esta noticia que estamos viendo a la izquierda, y bueno, ya ha justificado que se puedan hacer barbaridades, ¿no?, tropelías delante de centros de menores, que recordemos son menores, son niños, son niñas, sin que eso tenga especiales consecuencias. Se ha organizado desde un meeting hasta, supongo que lo recordaréis, se ha lanzado un artefacto explosivo del cual no hemos vuelto a saber nada más. Las palabras tienen un peso, ¿cómo no? Porque al final las palabras primero salen del cerebro y expresan aquello que piensas, pero también acaban recalando en el cerebro y lo modifican, ¿no? Esa es la razón por la que cada vez más se está intentando que deje de utilizarse ese término, por ser deshumanizante y porque cosifica. Seguimos con la infancia. Bueno, en este caso no voy a hablar tanto del lenguaje oral o escrito, aunque también como de las imágenes. Estas imágenes las hemos visto por activa y por pasiva, ¿no? Vienen de muy atrás, no es algo nuevo, si bien es cierto que en mi época pues sí que solían salir más, que si con moscas bien trinchado, y ahora suelen aparecer más sonriendo, pero es un discurso visual que ya en los años 60 se podía ver en las hambrunas de Benín y Togo, que ya en los años 80 veíamos en Etiopía. La gran diferencia, a mi modo de ver, es que antes las imágenes eran analógicas, como yo, y ahora son digitales, y que antes eran en blanco y negro y ahora son en color. Vamos ahora al lenguaje. El ángel tatuado que salva al niño brujo. Esto es muy espectacular porque ángel tatuado no lo entrecomilla, porque quizá el periodista o la periodista de turno piense que es un ángel, de verdad, ¿no? O sea, es tremendo. En cambio, el niño brujo sí que sale entrecomillado, ¿no?, como es normal. Por otro lado, para mí, en el tema de las imágenes de los menores hay dos cosas. Primero, una vez más, asimetría, ¿no?, en el tratamiento. Hay una protección tremenda de la imagen del menor, de la menor en Europa, en Occidente en general. Yo cuando he estado en Españoles en el Mundo jamás se me ocurriría ir a Suecia y ponerme a grabar a peques porque aunque no tengan nada sonríen, o a peques que aunque tengan todo sonríen. Jamás haríamos algo así. Sin embargo, nos vamos al subglobal y lo hacemos. Ojo, ya no solo las televisiones, sino la gente en general. De repente estás en la calle y te lías a hacer fotos, cosa que aquí no harías. Tú no bajas al parque porque tendría consecuencias en el mismo momento cuando las subieras a redes.
tendría consecuencias porque alguien te diría, ¿para qué estás haciendo esas fotos? Pero hay más, está también el derecho al olvido. Yo he grabado en la calle, en África, en varios países, he estado en 11, nada más y nada menos. Hablo de África, aunque también se da en otros países del sur global. Y soy consciente de que hay muchos y muchas niñas en la calle, que a veces es difícil, ¿no? Grabar en lugares en donde hay tantos menores, ¿no? Porque es difícil que no salgan. Una cosa es eso y otra el plano corto. Y una cosa es el plano corto y otra es grabarte en el momento en el que estás más vulnerable de tu vida y explotar la imagen hasta el infinito, ¿no? Cuando Hope, que es así como se llamaba este peque, se busque, cuando sea mayor, seguramente encuentre unas imágenes de él que probablemente no querría recordar, ¿no? Las ONGs tienen gran parte, ¿no? de la culpa de la emisión de este mensaje. De hecho, a veces hablando con gente de ONGs te dice la gente de comunicación, yo es que no nos gusta, pero marketing muchas veces nos lleva por este lado porque entiende que es la forma de conseguir fondos. Pues yo diría que a estas alturas la gente tiene algo de hastío ya de ver las mismas imágenes y quizá no sirve para nada, ¿no? Estamos acostumbradísimos a ver a niños en situaciones terribles y a seguir comiendo mientras nos las muestran en el telediario. De manera que no tengo claro que funcionen. Esta, por ejemplo, a mí me parece una campaña infame de Cruz Roja, si bien es cierto que la foto es muy bonita, ¿no? Emula la piedad de Miguel Ángel, del Vaticano, pero bueno, al final, una vez más, estamos dejando bien claro quién está arriba, quién salva y quién está desvalido. Y bueno, voy a seguir y después os cuento, porque hay un manual, el manual Esfera, que conocen en muchísimas ONGs, que está en contrísima de esto, ¿no? Después, otro de los problemas que hay a la hora de emitir estas imágenes es que imágenes y lenguaje, ¿no? Y textos, es que al final está delegando en un individuo el peso de un sistema. Ningún individuo puede cambiar la situación de un país entero, del mundo entero, ni siquiera de una persona, ¿no? Tú puedes poner en todo caso tiritas, cubrir heridas un rato, pero no hacer torniquetes siquiera, ¿no? Entonces, individuo versus sistema, héroes y heroínas versus eternas víctimas. Yo tengo el poder de cambiar el presente, dice Hugo Silva. Y una chavala dice, tú tienes el poder de cambiar mi presente. Pues lamento decir que no. Y lamento decir también que yo he ido de salvadora, que esto no es una cuestión siquiera, muchas veces se habla de salvadora blanca, bueno, no es tanto una cuestión melanítica como cultural, aunque es cierto que haya más personas blancas en Europa. Lo digo porque yo me he ido a Guinea Ecuatorial, me fui allá a vivir y pensaba que iba a transformar la tele, y bueno, hice lo que pude, pero de transformar, pues nada, obviamente, ¿no? Esto tiene consecuencias hasta en la televisión. Mariló Montero decía una vez en un programa que presentaba en televisión española con mogollón de audiencia a la típica hora, ¿no? Las 10 de la mañana hasta las 12 y demás. Esto no es como los negritos que vamos a darles dinero. Yo recuerdo que en redes sociales, que las redes son más rápidas, respondonas, ¿no? Están muy por delante de los medios de comunicación que van al tran-tran, que están un poco, que se han quedado atrás a la hora de entender ciertas realidades y de incorporar el feminismo, un pelín más, la diversidad étnico-racial, el antirracismo, si queréis, bueno, el tema LGTBI también se ha quedado atrás, en fin. Bueno, el caso es que cuando dijo esto Mariló, hubo gente en redes sociales que dijo, qué barbaridad, y es verdad que es una barbaridad, pero Mariló no es Belcebú. Mariló es la consecuencia de un sistema en el que, primero, existe esta frase, y segundo, si existe es porque hay una lógica instaurada por la cual la gente que está aquí tiene que enseñar a labrar la tierra a gente que está en una tierra que lleva labrando siglos, ¿no? Bueno, todo esto al final provoca que la prensa instrumentalice la infancia negra y que nos encontremos dos noticias diferentes y a pesar de todo utilicen la misma foto, ¿no? Una persona negra que aunque no tenga nada sonríe y a ser posible joven o un niño, vaya. ¿Pero qué pasa con las mujeres? Bueno, pues que las mujeres como siempre no están. Rescatados 44 varones y 4 mujeres de 3 pateras en aguas de Alborán y Cabo de Gata. Llegan 31 inmigrantes, entre ellos 7 mujeres en patera a la dársena pesquera. En esas fotos no vemos a ni una sola mujer. Pero es que las mujeres solo tienen derecho a aparecer en los medios de comunicación, me refiero a este tipo de mujeres, ¿no? Las mujeres negras en este caso, cuando están embarazadas o cuando están con un bebé en el regazo, o si no, si ya han fallecido, ¿no? Rescatadas 64 personas, entre ellas 3 mujeres embarazadas de 2 pateras, o mueren 7 mujeres tras bloquear la Guardia Civil la patera en la que iban. Es importantísimo porque te das cuenta de que en efecto estas personas
sí que eran personas, pero solo les dan la posibilidad de serlo cuando ya han fallecido, ¿no? Aquí sí que se contaron sus nombres, aquí sí que se explicó qué les había sucedido, aquí sí que se contó que tenían una familia que les lloró, aquí se contó de qué país eran, ¿no? Pero hasta la fecha, pues difícilmente encontramos este tipo de noticias y ni siquiera se buscan. Si aquí lo obtuvieron fue gracias a la ONG Caminando Fronteras, en la cual trabaja, quizá la conozcáis, Elena Maleno, una activista pro derechos humanos súper potente, ¿no? Y cuando vienen embarazadas, esto es otro problema, o con un bebé, pues la gente las culpabiliza, ¿no? Es que cómo se les ocurre, etcétera, etcétera, o se quedan embarazadas para parir en España y que sí tengan la nacionalidad los hijos y luego ella. El punto de partida es desconocimiento absoluto de la ley, porque en el Estado español impera el ius sanguinis, que es una muy estirpe de vampiros, ¿no? Ius sanguinis en realidad el derecho de sangre por el cual tú no tienes la nacionalidad por nacer aquí, como sí sucede en Estados Unidos y en otros países que tradicionalmente han tenido mucha población migrante, ¿no? Sino que tú heredas la nacionalidad de tus padres. Por tanto, si tú has nacido aquí, pero tus padres no, tú no vas a tener la nacionalidad. Es más, mi expareja, que es caboverciano, o sea, de padres de Cabo Verde, pero nació en el Bierzo leonés, que hay una comunidad importante porque llegaron muchas personas a trabajar en la mina, no obtuvo su DNI hasta que no cumplió 19 años y no conocía otra cosa más que el Bierzo y Alcorcón, ¿no? Pero bueno, pues ya digo, ¿no? Pues van surgiendo bulos, y luego también tiene que ver con esta lógica presentista de presente continuo por el cual parece que la mujer se ha quedado embarazada el día anterior porque sabía que iba a coger una patera sin entender que durante ese trayecto desde el lugar de partida, desde el punto de partida que puede ser pues, cualquier país del continente africano, hasta que llegan a coger la patera pueden haber pasado años y pueden haber padecido violaciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero esto normalmente se obvia. ¿Qué pasa cuando llegan aquí esas mujeres? Esas personas en general, ¿se habla de ellas? Pues normalmente no, salvo en términos inmigracionalistas. ¿Qué es eso del inmigracionalismo? Es un término de Red Acoge que mezcla sensacionalismo e inmigración y que, bueno, yo diría, aparte muchas veces criminalidad. ¿Qué sí que vemos de mujeres africanas migrantes cuando están aquí? Bueno, de mujeres negras en general, porque es que como no se nos ve nunca y solo se nos asocia a inmigración y solo a recién llegadas, pues los macabros ritos de vudú para obligar a menores a prostituirse en la calle. O los trinitarios, la banda latina más activa y violenta conquista las calles de Madrid, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues voy a hablar de nuevo, una vez más, seré muy plasta, pero no voy a parar, de asimetría. ¿Acaso tenemos un discurso B? ¿Acaso nos cuentan otras cosas de Nigeria? Sabemos, por ejemplo, que Nigeria es el principal productor, después de la India, de cine en términos cuantitativos del planeta. Sabemos que Nigeria es el país más poblado del continente africano. Sabemos que es una mina en cuanto a escritores y que uno de ellos fue el eterno, que estuvo siempre pendiente de ganar el premio Nobel, Chinua Achebe, o Wole Soyinka ganó un premio Nobel. No sabemos nada de eso. Esto me recuerda un montón a, no sé si lo habréis visto, el programa de equipo de investigación de ladrones georgianos. Bueno, yo es que al terminar de verlo casi me compro 17 packs para mi casa, ¿no? Porque dije, bueno, es que pueden venir. La realidad es que no sabemos absolutamente nada de Georgia. Entonces, por muy buenas personas que seamos, si lo único que nos cuentan, lo único que nos llega es que son ladrones, pues es lógico que de alguna manera nos preocupe, ¿no? Nos inquiete. Al final, el cerebro es blandito, ¿no? El cerebro más bien es como la orilla de un río, ¿no? Y se van depositando sedimentos, que son tantos y tan altos que al final acaban por convertirse en un muro lo suficientemente duro como para que cueste mucho romperlo, ¿no? Bueno, y prácticamente lo mismo pues pasa con las comunidades latinas, especialmente negras, ¿no? Trinitarios, Dominican Don't Play, Latin King, etc. Hay inmigracionalismo más cercano en el tiempo, esto supongo que lo recordaréis, en Badalona, que se quemó un edificio que estaba ocupado por personas, sobre todo migrantes, procedentes del continente africano, ¿no? Bueno, pues la noticia que pusieron en Twitter fue: unos 200 ocupas subsaharianos que malviven y delinquen en una nave industrial del GOR tienen atemorizados desde hace 13 años a los vecinos. Es muy fuerte que en ningún momento se hablara aquí ni de incendio, a pesar de que están las fotos, ni de muertes. Habían fallecido varias personas, pero no lo dicen, porque están hablando de que tenían atemorizados a los vecinos. En agosto, desarrollan un poco más, La Vanguardia realizó un perfil sobre la nave industrial que esta pasada noche ardió dejando 2 muertos y decenas de heridos. Unos 200 ocupas malvivían y delinquían desde hace 13 años. Por la noche el ruido era ensordecedor. En el interior de la nave tenían salas de fiesta, restaurante y hasta 2 barras de bar que funcionaban a todas horas. A muchos nos gustaría tener los restaurantes que tienen allí, nos confirmaron los vecinos.
insisto, después de un incendio, después de que un montón de gente se quedara sin casa, después de que hubiera personas que fallecieron, esto es lo que sacan. Y es interesante porque tampoco es nada nuevo, y es interesante también porque en ningún momento parecen preguntarse por qué hay gente viviendo allí, ¿no? No se habla de la ley de extranjería, que condena a un montón de gente a la irregularidad y por tanto a no poder trabajar y por tanto a no poder, pues eso, alquilar y por tanto a, ¿no? Y así, así, así. Bueno, y directamente en esta cadena de cosas que os estoy contando, porque al final son como muchos eslabones que juntos forman una cadena gigantesca, pues están cosas como esta, ¿no? Yo estoy segura, porque trabajo en televisión, porque sé lo que es ir a matacaballo, porque sé lo que es estar nerviosa y tener que poner las cosas, subirlas. El grafista... Uy, me he escuchado con eco. Pues sé que realmente el grafista se equivocó. Sin embargo, no es raro que veamos este tipo de noticias, aunque no sea de forma tan explícita, porque nos han llegado a mostrar a las personas migrantes casi como antónimo de las personas en general, ¿no? O si no como antónimo, sí como otra cosa. Aquí tenemos, por ejemplo, estas imágenes y estas noticias, bueno, es el titular de la provincia cuando encontraron el cuerpo. Perdona, Lucía, soy Carmen. Es que no se ve cuando has dicho que hacía eco en ese momento se ha quedado la pantalla en negro. Yo sí que la veo. Pues no. ¿Ah, sí? Yo sí que la veo, sí. ¿Todo el mundo la ve? ¿El resto? No, es que lo he dicho porque yo no la veía, no he dicho nada, pero Tampoco, hay gente que dice que vaya, no. vaya. Pues... Ya está. A ver, queda voy a volver a claro. compartir. Oda Montoro sí. Sí. Porque ahora ya no lo ve. Bueno, entonces no lo... No sé. Bueno, pues si los demás lo veis, pues yo salgo y vuelvo a entrar y no sé. Los que no lo vemos, entramos. Lo he quitado, pero ahora ya no me deja la posibilidad. Lo he quitado ahora porque por lo que me habéis comentado, pero ahora ya no me deja compartir nada. A ver... A ver, espera. ¿Veis esto? Sí. Vale, prosigo. Bueno, sí, pues, sí, ahora todo el mundo sí. Venga, fenomenal. Vale, fenomenal. Gracias. Merci. No os preocupéis. Yo lo que pasa es que se me para el corazón cada vez que me pasan estas cosas, porque ya digo, como soy tanto... Pero bueno, pues, vamos allá. Pues no te preocupes. Prosigo. El cuerpo fue encontrado por un padre y su hijo que navegaban con una zodia cerca de Morro Jable. Hallan el cadáver de un migrante, y taché yo y puse persona, flotando frente a la costa de Fuerteventura. A raíz de las quejas que hicimos por redes sociales, acabaron pixelando la imagen, pero el punto de partida es que ni siquiera estuviera pixelada. Yo creo que a estas alturas ya hemos visto en Occidente que eso de poner cuerpos de personas que han fallecido no está bien, ¿no? De hecho, en los accidentes de tráfico, antes sí, que ya he dicho que no soy un fenómeno reciente, por tanto tengo una edad y yo sí recuerdo, pues en atentados, en accidentes de tráfico nos mostraban absolutamente todo y sin pudor, ¿no? Pero en los últimos tiempos, si hay un atentado, vemos a gente corriendo, vemos las luces de las ambulancias o de los coches de policía, vemos las típicas mantas estas térmicas doradas o plateadas, pero no vemos cuerpos. ¿Qué pasa para tener claro y asumir que hay cosas que sí pueden verse en una parte del mundo y en otra no, ¿no? O en los hijos de esas partes del mundo? Bueno, pues no lo sé, no puedo responderlo. Más, las personas que emigran rara vez son fuente de información, sino que son comparsa de las noticias, ¿no? O sea, tú eres el que está padeciendo ciertas cosas, pero al final entrevistan al de Cruz Roja o al de quien sea, ¿no? Ojo, es cierto que cuando alguien acaba de llegar muchas veces no quiere hablar, yo de eso soy consciente, pero ¿qué pasa después, no? Porque hay veces que hay mesas de migraciones y no llaman siquiera a personas migrantes, ¿no? Y cuando se les llama, no se les llama en calidad de expertos, sino simplemente como generadores pues de anécdotas, ¿no? Como si fuéramos anecdotarios. Yo no soy migrante, como digo, pero a mí rara vez me preguntan como votante, como persona que tiene hobbies, como periodista, como, no sé, como ciudadana, como vecina. A mí me preguntan normalmente acerca de racismo. Y soy algo más que mi piel, ¿no? Es como,
Por supuesto que tenemos trabajos, profesiones, estudios o no, pero vivencias que van y gustos y conocimientos, insisto, más allá de nuestro nivel de melanina. Esta foto me la mandó hace poco Sanil Adam, que es un estudiante de Relaciones Internacionales y que trabaja en el ámbito de las migraciones y que es un auténtico crack, aparte de haber llegado, yo creo que Sani saltó la valla y vino desde Camerún, ¿no? Pero es todo eso también que he dicho antes, y un experto en migraciones brutal. Bueno, pues allí nos encontramos que cubrieron la noticia de la visita a los campos de Lepe, donde hay un montonazo de asentamientos de personas que viven en una situación terrible, ¿no? Esa huerta de Europa que es tan feraz como feroz con quienes la trabajan. Y es espectacular porque aquí pone Juan Guillermo izquierda junto a varios temporeros africanos. No son temporeros, son personas que habían ido ahí pues a ver y tal cómo están las personas que trabajan ahí, y aunque lo fueran tienen nombre, ¿no? Pero ponen Juan Guillermo junto a los temporeros. A mí esto me parece un poco como las obras de teatro del cole en donde haces tú de árbol, ¿no? El prota junto a ti que estás de árbol. Bueno, pues nada. Hay un problema a la hora de hablar de racismo, de inmigración, algo más, pero de racismo en general, y es que no tenemos prácticamente datos. No los hay porque el Estado español tiene la autopercepción de que no existe el racismo, ¿no? Como el racismo es algo malo, nosotros no somos racistas, somos un Estado de gente simpática, fiestas, siestas, sangría, turismo, ahora no, y ya está, ¿no? Entonces, como se entiende que no hay racismo, pues no hay prácticamente estudios al respecto, y muchas veces cuando hablamos parece que la gente tiene que hacer un acto de fe para creernos, ¿no? Poco a poco van saliendo, hay alguno de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Granada, de diferentes publicaciones, pero cuesta. Sin embargo, aquí sí que hay uno, ¿no? La deshumanización de las migraciones en los medios de comunicación. Más del 80% de las informaciones sobre migración en prensa analizadas en un estudio no cuentan con personas migrantes como fuente. La mitad no usa la palabra persona y un tercio emplea titulares sensacionalistas. No es poca cosa, ¿no? Al final todo lo anterior ahonda en un imaginario. Supongo que recordaréis a Abascal leyendo el nombre de las personas que recibían ayudas al alquiler. Comenzó por la A, había varios apellidos árabes o amazigh, y 10 segundos después de que él comenzara a hablar ya había gente abucheando, ¿no? ¿Por qué? Porque eso llueve sobre mojado, por lo que he comentado antes. Hay un terreno abonado después de un montón de tiempo de imágenes de huéspedes que reciben, ¿no? De manos que piden ayuda y manos que la ofrecen o que la dan. Luego, más cosas, ¿no? Con respecto al tema este de cómo se percibe a las personas o se refleja a las personas no blancas, a las personas negras en este caso, y es como cuando son buenas, como si fueran excepciones. Bueno, pues decía Paz Padilla, mi muchacha, su empleada del hogar, es de Kenia y la quiero muchísimo. Me han sorprendido mucho los negros, de verdad, porque son súper trabajadores, súper honestos y de verdad cariñosos. Yo nunca había tenido relaciones con negros, yo digo mi negra, la quiero muchísimo, ¿no? Un poco como conoces a una negra y conoces a todos los negros, o al contrario, o conoces a una negra y ella es diferente al resto. Así crecemos muchas personas, que te dicen, pero si tú no eres como el resto, como si existiera el resto, que obviamente no existe. O también diciéndote, pero si tú no eres ni negra, que en mi caso yo tengo madre blanca, y es como si fuera un piropo. Yo sé, mi padre, entonces. Bueno, en fin. Otra forma habitual es el de las únicas, ¿no? La primera y única diputada negra. Y ya está. Y como dice muy bien Moja Jereu, que es periodista y de Huesca, negro, de ascendencia gambiana y un crack, decía, ¿y qué pasa con la segunda y la tercera? ¿Ya no tienen derecho a salir, no? Habla la única mujer negra de la Policía Nacional. España es más racista que machista. Bueno, primero que no es la única, yo conozco al menos a 2 mujeres negras policías, por tanto ya es mentira lo que dice el español. Y segundo, no hay una normalización desde el momento en el que la cuentas como la primera, que no hay una normalización. Si después se invisibiliza lo demás, de aquí a algún tiempo algún periodista iluminado volverá a hacer a la primera policía que, y todo el mundo volverá a decir, bueno, ¿ves? Es la excepción, pues no es como el resto de negras. Más cosas y más veces que salen las personas negras en los medios de comunicación así dentro de esta lógica de la excepción, pues como superhéroes o superheroínas. No sé si recordáis las imágenes del inmigrante que rescató a un niño en París y que recibirá la nacionalidad francesa y será bombero, ¿no? Que había un niño que estaba justo pendiendo de una barandilla y este chico subió, cual Spider-Man, y le salvó. Bueno, o sea, así que
para poder salir en un medio de comunicación tienes que o bien haber llegado en patera, y para tener derecho a nombre tienes que ser Spider-Man. O sea, es que es muy fuerte, ¿no? Por supuesto, esto también pasa aquí. Me encantaría enseñaros el vídeo, pero por el tipo de esto que hay de programa que estamos usando, que no sé ni siquiera cómo se llama, no me lo permite, pero yo se lo puedo mandar a las profes y después si queréis lo veis, ¿vale? El héroe de Denia, ahora voy a prepararme para ser bombero, el inmigrante, que no persona, inmigrante, que rescató a un vecino de las llamas, estrena nacionalidad española, se abre un porvenir para mi familia. Y el vídeo habla de dos personas que vendedores ambulantes senegaleses, que salvaron a una chica que estaba ahogándose porque se bañó con bandera roja, ¿no? Y por supuesto se utiliza el término héroe. Y luego está la categoría estadounidense, que ahí ya no pasa nada, porque si eres de Estados Unidos, y lo saben, porque la gente tampoco lleva aquí un pasaporte, ¿no? Y lo saben, lo intuyen o lo creen, la cosa cambia. Y digo lo intuyen y lo creen porque recuerdo una vez que estaba con varias amigas negras en una discoteca, se acercó una chica y nos dijo, me encantáis. Fue como, imaginad ahora que estáis con vuestras amigas y se acerca otra chica a deciros que es que vuestro grupo le encanta, ¿vale? Bueno, me encantáis. ¿De dónde sois? Y respondimos, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Pueblo Nuevo, ¿no? Al final, nuestros padres y madres migrantes se localizaron, ¿no? Se ubicaron en la periferia madrileña, pues porque fundamentalmente era más barato. Entonces, ella nos respondió, pensaba que eres de Nueva York, ¿no? Las que molan, estadounidenses. Bueno, y luego otra cosa que pasa mucho en los medios de comunicación es cómo entienden la diversidad y la realidad que vemos en las plazas, en los parques, en los colegios, en los institutos, en todos los sitios menos la tele, como algo moderno, en lugar de como algo que es real, ¿no? Como si yo hablo de lo importante que es la representación en los medios de comunicación y que aparezca gente negra, no es porque esté pidiendo que me hagan un anuncio de Benetton o una ficha del Parchís, ¿no? O nos falta la roja, tenemos la azul, falta la verde también y la amarilla, no. De lo que se trata es de que lo que sucede en la calle aparezca en los medios de comunicación, o de que lo que aparezca en los medios de comunicación se parezca, aunque sea un poquito, a lo que pasa en la calle, ¿no? Lo que decía, es racista preguntarnos solo acerca de racismo e inmigración. Primero porque antes no se hacía prácticamente y ahora se está haciendo como si fuera una moda, pero sin ningún tipo de intención de abordar lo sistémico, ¿no? Es como, venga, contadme anécdotas, contadme. No se habla de esos libros de texto, ¿no? Donde figuramos. No se habla de esa orientación académica que muchas veces a los chavales migrantes o descendientes de migrantes les dice, tú mejor, formación profesional, que no es peor la formación profesional, pero lo idóneo es escoger en condiciones de igualdad. Y hay un estudio de educación contra la discriminación, es verdad que ya tiene un tiempo, que decía que solo hay un 4% de población extranjera en la universidad, incluyendo a Erasmus. ¿Qué sucede cuando vemos colegios e institutos hasta cuarto de la ESO con un montonazo de población de ascendencia migrante y luego no? Algo tiene que estar sucediendo ahí, ¿no? Pues en muchos casos es esta falta de referentes, esta orientación académica, etcétera, etcétera, ¿no? Y como decía, al final reducen las vidas a anécdotas. Y aunque tú cuentes un montón de cosas, al final es lo que van a poner como titular. Yo recuerdo que cuando saqué el libro de Hija del Camino, me entrevistaron, la contraportada del Mundo, y yo, mira, vale, bien. Y la tipa súper maja, la entrevista bien, pusieron de titular no recuerdo si ahí pusieron lo de España es racista y machista, o si pusieron la de más de una vez me han parado por la calle para preguntarme cuánto cobro, o me han preguntado cuánto cobro. Esto le ha pasado a muchas mujeres negras, o sea, no soy yo la única. Bueno, los comentarios eran, ¿ya te gustaría a ti que alguien pagara para acostarse contigo? Fea, ¿no? Entonces, a veces te preguntas hasta qué punto sirve esta narrativa de la anécdota, ¿no? Más que para que te insulten. A veces incluso hay gente que ha llegado a recibir amenazas. Y luego también cuánto de transformadora o no es. Personalmente yo creo que no lo es para nada, ¿no? Y que tenemos que empezar a hablar de racismo de una manera muchísimo más madura. Es como cuando me preguntan, ¿en España hay racismo? Yo creo que ya no se pregunta, ¿en España hay machismo? Se da por hecho que sí. Vamos a hablar de qué forma se articula, ¿no? Y también es importante que la gente esté dispuesta a escuchar preguntas y no solo a preguntarnos. Ejemplo, lo que he dicho antes de la universidad, o más ejemplos. Si tú vas a un bar y no hay ninguna persona negra, no te preguntas por qué es. Quizá hay mucha policía afuera y a lo mejor están haciendo identificaciones por perfil racial, a lo mejor es muy caro y que provoca que raza y clase vayan de la mano, no sé, esto es también, ¿no? Creo que la sociedad debe hacerse preguntas.
Y luego pues te das cuenta de que básicamente lo que están haciendo a veces los medios es llenar páginas y tú les traes al pairo. Este vídeo también es interesante, igual, si lo encuentro se lo mandaré a vuestras profes para que lo vean, ¿no? Que no nos dejen hablar, ¿no? Le invitaron, en este caso a Asís, el portavoz de Top Manta de Barcelona, a hablar en el programa de Ana Rosa de Telecinco, y el tipo pues empieza a contar que sí, que si se regularizara la gente podía trabajar, pero que ojo, que él está regular y que eso no significa que te vayan a coger a la primera de cambio, pues porque todavía hay mucho racismo y muchos prejuicios hacia las personas migrantes o de ascendencia migrante. Bueno, pues el tipo pone una cara como, ¡oh! ¿Qué estás diciendo? No es verdad, y empieza a corregirle, ¿no? No es verdad, tú eres el vivo ejemplo de que eso no es verdad, tú estás en Barcelona y estás trabajando. Y esto a mí me ha pasado también un montón de veces después de las charlas, que la gente te dice, pero tú de qué quejas si trabajas de lo tuyo. Bueno, tengo 2 carreras, el máster, hablo 4 idiomas, fatal, con acento de Alcorcón, los 4, pero ahí están, los 4 incluido castellano, ojo, ¿no? Pero es como si que tú trabajes no fuera fruto de tu esfuerzo, sino un regalo, ¿no? Y además estás invalidando la palabra de una persona que te está contando lo que vive, lo que siente, lo que sabe y que se relaciona con otras personas negras, ¿no? Bueno, y luego está la instrumentalización, una vez más espectáculo. Esta es Susana Griso, las mañanas de todas formas es que dan para mucho, las mañanas televisivas. Susana Griso, que tiene una hija negra adoptada, que no he visto nunca que te cuente con algún contertulio que no sea una persona blanca, decide entrevistar o llevar como contertulio durante una temporada a Bertrán Ndongo, que por aquel entonces era simpatizante de Vox, ni siquiera trabajaba en Vox todavía, y que no era ni siquiera votante potencial de Vox porque no tenía la nacionalidad española todavía. Por tanto, no podía votar porque las elecciones nacionales, como sabéis, no pueden votar las personas migrantes aunque estén en situación regularizada por el sistema, ¿no? Entonces, pues le llevaron porque él era muy polémico, porque defendía a Vox, porque defendía que se mantuviera el Valle de los Caídos y demás. Entonces, te das cuenta de que en Espejo Público no quieren a una persona negra que puede hablar desde su perspectiva, ¿no? Como migrante o como persona no blanca, etcétera, etcétera, como experto, como alguien que sabe de algo, sino que querían espectáculo. Porque de lo contrario, si hubieran buscado a personas negras, podrían haber ido, por ejemplo, a Juanza, que es la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de la Universidad Complutense de Madrid y que, sorprendentemente, o no, está en la Facultad de Ciencias Políticas, Sociología y Trabajo Social, ¿no? De modo que si hubieran querido, podrían haber contado con otro tipo de personas. ¿Qué nos encontramos ahora? Pues virus nacionalismo, ¿no? Parece que los virus tienen banderas y que saben dónde acaba el Estado español y dónde empieza Francia. Y precisamente esto, pues van directos a un tipo de población, pero dejan fuera a otra. Van directos a por los inmigrantes, pero dejan fuera a los turistas, que son una categoría especial inmune. Bueno, pues casi la mitad de los contagiados en Madrid son inmigrantes. Este tipo de titulares son antiperiodísticos, una vez más, porque en periodismo, un cuarto de carrera en mi época, yo hice licenciatura, te decían en ética periodística que no es relevante el origen de las personas de las que estás hablando, ¿no? Sin embargo, pues bueno, pues ahí entendieron en el Independiente que esto no importaba y decidieron soltar esto con la consiguiente estigmatización de una comunidad ya estigmatizada. Esto es un poco como el humor, ¿no? El humor yo siempre entiendo que tiene que ser hacia arriba o en horizontal, porque de lo contrario lo que estás haciendo es echar tierra a comunidades tradicionalmente ya sepultadas. El caso es que al final esto genera una narrativa del desmentido. Te pasas todo el día defendiéndote de no, que es que esto no es verdad, no, hombre, es que esto no es así, o matizando, bueno, es verdad, pero a ver, hay que entender que el contexto es. La narrativa del desmentido lo que provoca es que pierdas más tiempo en contar qué no eres que sí eres, ¿no? Atención a las imágenes, bueno, lo de Canarias está siendo súper exagerado, ¿no? No son inmigrantes con vacaciones pagadas, los acogidos están en hoteles sin acceso a piscinas. Sin embargo, alguien utilizó de personas negras que no sabemos ni siquiera si eran migrantes, personas negras en un parque acuático, y empezó a decir, fijaos estos inmigrantes, cómo viven, no sé qué, no sé cuántos. También da una cuenta hasta qué punto hay mucha gente que se cree estas cosas porque considera que las personas negras solo pueden tener un espacio que quizás sea debajo de un invernadero o vendiendo en una manta, pero no divirtiéndose y estando en espacios de ocio. Una vez más, ¿no? La narrativa propia desaparece en pos del desmentido. Ayuso saca los contagios en Madrid al modo de vida de los inmigrantes. Independientemente de lo que diga Isabel Ayuso, creo que es responsabilidad de los periodistas en contextualizar y contrastar lo que dicen los políticos. No puede ser que volquemos declaraciones sin más, ¿no?
sé que es un poco difícil porque ahora mismo, por la lógica del periodismo actual, prima mucho la rapidez, las cosas para allá. Entonces, si Isabel Ayuso ha dicho esto, pues tenemos que ir corriendo a decir, Isabel ha dicho esto. Yo, sin embargo, creo que es importante darle contexto, cosa que hizo Infolibre. No es el modo de vida de nuestra inmigración, sino la precariedad. Los datos desmontan la teoría de Ayuso sobre la segunda ola, ¿no? Bueno, estos son vídeos, igual que en un momento dado los puedo mandar, son vídeos que hice en el mes de septiembre, a principios de septiembre, poco después de un verano interesante en el que se abrieron las fronteras, en el que había gente, por ejemplo, en Baleares, brindando porque al fin iban a venir turistas, ¿no? A los que no se hizo ninguna PCR. De hecho, las PCRs empezaron a hacerse en Canarias a partir del mes de septiembre, pero hasta la fecha la gente entró a tope, ¿no? De hecho, yo estuve en Ibiza en el mes de septiembre, creo que fue, y me decían, madre mía, ojalá hubieran hecho PCR porque ahora ya no tenemos mes de septiembre, la temporada se ha acabado y esto es un desastre, ¿no? A nivel económico. Pues bien, comparé turismo COVID e inmigración COVID, repito, fue en septiembre, o sea, con todavía la campaña abierta, y en la parte de turismo era como rutas, no sé qué pasó, ya sonó algo, rutas seguras, guías para reducción del impacto, a nivel económico, ¿qué podemos hacer con el turismo? Y al otro lado, casi la mitad de los contagiados en Madrid son inmigrantes, cuando la inmigración es un factor de riesgo para el COVID, en fin, como noticias muy diferentes. Igual pasó al poner turista y al poner inmigrante. Al final, la culpa parece ser que es de las personas que emigran. Hay titulares o tweets especialmente sangrantes como este de ABC, ¿no? DIP, muere un policía de Málaga con coronavirus tras estar desplegado en Canarias por la llegada de inmigrantes. Es súper fuerte esto, es como, bueno, pues los sanitarios, las sanitarias que han fallecido, ¿no? Y no se culpa a los pacientes que han ido al hospital, se culpa a la pandemia. Es como si los profesores, los equipos docentes de repente culpan a su alumnado en lugar de culpar a la pandemia. Es terrible, es terrible. Y bueno, aquí pasó, esto es de la segunda ola también, que fue cuando empezó a producirse esta estigmatización tan severa de los colectivos de migrantes ligados a la COVID, ¿no? De primer rebrote de COVID-19 en Madrid capital, detectan 5 casos en una empresa, no sale nada ni siquiera de a qué sector pertenece la empresa, ¿no? Es como una empresa, ya está, Madrid, secretismo, no vamos a fastidiar a nadie. Sin embargo, al otro lado, ¿qué está pasando con los futboleros africanos en el nuevo epicentro del COVID? Le falta un poco música de la Liga de los Campeones o de Braveheart o algo así para hacerlo aún más espectacular. Epicentro del COVID. Bueno, unos 100 jornaleros duermen ahí con el Lleida, al raso, pero es que es ABC, al raso pese al COVID-19. El alcalde promete alojarles después de que hoy se sometan a las pruebas de PCR, ¿no? Es importante, una vez más, a la hora de hablar de ciertas cosas, centrarse en las causas. Si cogí este titular del ABC es porque decían arriba, los agricultores por convenio tienen la obligación de proporcionar, descontándoselo del sueldo, alojamiento a los temporeros que se ven obligados a desplazarse en más de 75 kilómetros, ¿no? Bueno, al menos lo decían. Y luego un poco lo que sucedió también, que después Keita, que está en el Málaga, en el Mónaco, quiso pagar hoteles y hubo muchos hoteles que se negaron y al final tuvo que alquilar un edificio para poder hospedar a un montón de gente que eran trabajadores esenciales a los que no se ha reconocido como tal, como tampoco se ha reconocido a los transportistas, a los reponedores, a las cajeras y a todas esas personas que además de los sanitarios contribuyeron a que nuestra vida pudiera ser un poco más fácil cuando el grueso de la población estaba confinada, entre los cuales tampoco se encuentran los periodistas, por cierto. Cada 2 semanas ya estaba en la calle y pillé COVID. Bueno, aquí está la imagen. Se veía venir, ¿no? Se veía venir que pudiera haber situaciones así. Lleida, igual que antes decía que Mariló no es BCU, tampoco Lleida es el Averno, ¿no? Esto sucede en todos los sitios donde hay huerta. La imagen está del relator de la ONU, Philip Alston, que dijo cuando estuvo en su visita en Lepe que la situación de los recolectores de la fresa en Huelva es peor que en un campo de refugiados. No es solo propia de Huelva, ni tampoco de Almería, ni tampoco de Lleida, ni tampoco de Albacete, sino de un montón de sitios, ¿no? Donde está esa huerta de Europa tan, eso, como he dicho antes, tan feraz como feroz con quien la trabaja, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que pensar hasta qué punto es humano que haya personas que estén viviendo en casas de plástico y madera, que se queman con facilidad
o directamente en la calle. Y además ya de eso, no solo, ¿no?, sino inseguro cuando lo que nos piden es eso, lavarnos las manos y ni siquiera pueden acceder a agua para hacer eso, ¿no? Luego, interesantísimo, estoy todavía en el contexto de pandemia y de confinamiento. Sistema versus anécdota. Suspendidos 2 policías en Girona por agredir a 2 jóvenes que no respetaban el confinamiento. Y al otro lado detienen en San Francisco a una madre y a su hijo tras enfrentarse a la Ertzaina. No sé si recordáis este vídeo, fue bastante bestia. Era un chaval probablemente de ascendencia o no de ascendencia, sino nacido en África del Norte, en Magreb. Bajo la madre, creo que eran marroquíes. Bajó la madre porque le cogió la Ertzaina, el chaval debía tener algún tipo de enfermedad o de padecimiento mental, ¿no? Y la madre bajó a defenderle, al final la madre acabó en el suelo, el chaval, pues eso, también un poco agredido por la Ertzaina y tal, mucha gente lo grabó, fue bastante sonado. Y una vez más, cuando pasan estas cosas siempre se cuentan como algo anecdótico, ¿no? Puntual. Bueno, pues habrá sido una vez, pues no todos son así, not all Ertzainas, not all policías, not all no sé qué. Y luego aparte también hay gente que te dice, me gustaría ver el vídeo completo, ¿no? Bien, pues esto no es algo puntual. Las personas negras sufrieron la mayoría de incidentes racistas con la policía durante el estado de alarma. Un informe enviado a Naciones Unidas por Rights International Spain advierte sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado en el marco de la emergencia del coronavirus. En cuanto al grupo étnico-racial que sufrió el mayor número de violaciones, el estudio señala que de las 47 respuestas individuales recibidas, las personas negras y afrodescendientes fueron las más afectadas con un 32%, seguidas por árabo-musulmanas con un 30%, gitanas 25% y latinas 8%, ¿no? El contradiscurso, ¿qué se ve desde aquí en positivo de África? Bueno, pues negros bailando, igual aquí es el vídeo este de los negros del ataúd, ¿no? Infancia que también baila. Este vídeo se lo he visto compartir a gente a perfiles de Vox, ¿eh? Los chavales estos de un orfanato de Uganda que salían bailando, todo el mundo aquí salados, pero quédate ahí, no seas mena, aquí no vengas, quédate ahí, eres majo cuando estás ahí. Negros que hacen cosas graciosas, igual este es un vídeo en el que se ve, salió hace poco en Telecinco, en Camerún a gente en un centro comercial que se caía por escaleras mecánicas, porque era la primera vez que subían a una escalera mecánica. Estamos hablando de África, un país con más de 5 decenas, perdón, un continente con más de 5 decenas de países, y lo que sacan es a gente cayéndose por las escaleras mecánicas, nada más, nada de investigación, nada de, yo qué sé, científica, ¿no? Me da igual, de literatura, de cultura, no, a gente cayéndose por las escaleras y a gente bailando. Entonces, como no me quiero quedar simplemente en lo negativo, vamos con las propuestas. Pues un lenguaje en el que prime rigor frente al sensacionalismo. Si podemos hablar de llegada, pues hablemos de llegada en lugar de oleada, invasión, avalancha y generar miedo. Si hablamos de cifras y porcentajes, en lugar de decir solo cifras, quizá entendamos mejor la realidad. Si en lugar de usar África subsahariana, que no es nada y es todo y muchas cosas al mismo tiempo, decimos el origen y el país de una forma más específica, pues yo creo que estaremos ganando. Y si en lugar de dar pobreza sin nombre, creamos un contexto, más que crear, contamos un contexto, pues seguramente estaremos informando muchísimo mejor. Hay imágenes que son muy potentes y proyectos que también lo son, pero el tiempo es importante. El chico de la derecha se llama César Dezfuli, es un chaval creo madrileño, de padre iraní, y un buen día le dieron la oportunidad de ir a grabar a un barco de rescate, a hacer fotos, y se vio superado en plan de qué hago, a quién escojo, y decidió hacer fotos a todas las personas que estaban en esa embarcación. Fotos dignas, no fotos en momento de shock, no fotos cuando estás perdiendo, o vídeos cuando estás perdiendo a tu bebé, no fotos llorando, fotos de personas mirando a cámara que le dijeron sí a salir en esa imagen, ¿no? Y después, como 5 años después, estaba con todos ellos en contacto vía Facebook, decidió volver a fotografiarles y de esa manera dibujar las rutas migratorias, ¿no? Para ver por dónde pasa la gente y a dónde quiere ir. En muchos casos el Estado español no pretende ser en absoluto el destino final, sino de paso hasta Alemania, Francia, etcétera, ¿no? Luego, fundamental, incluso en esas ONGs, que no hable que no se centre tanto en esas acciones globales, dejando fuera a las personas, o que si personaliza lo haga para hablar de vidas y no solo de anécdotas, ¿no? Esto lo hace bien, por ejemplo hay Open Arms, ¿no? No son solo números, son historias, vidas y personas rescatadas. Esto lo hace bien. Por ejemplo hay otra parte que tiene de la web en la que dice algo así como
ayudemos a los menores, a los más pequeños a ser mejores personas. Esto no se trata de buenas o malas personas, ni el racismo tampoco es una cosa de buenas o de malas personas, son cosas sistémicas y es desde ese punto de vista desde donde hay que abordarlo, ¿no? Hablemos de injusticia, hablemos de reparto de África, hablemos de reparación si queréis, pero no de buenas o de malas personas. También es importante mostrar quién ayuda desde otros puntos de vista también. El grueso de la gente que trabaja en cooperación en el continente africano o en el subglobal en general son personas de los propios países. Sin embargo, siempre vemos a cooperantes que son personas blancas, ¿no? Pues yo creo que es súper importante poder mostrar esa otra cara si de lo que se trata es de hablar de la labor de tu organización, ¿no? También tener claro que no solo el subglobal padece, ¿no? Bueno, pues que aquí hay, en Europa, en Occidente en general, hay unas bolsas de pobreza tremendas. Solo aquí en Alcorcón, en mi propio barrio, pues hay unas colas del hambre de la leche, ¿no? Y vamos a ver qué pasa cuando se acaben los ERTEs en mayo, si es que se acaban. Y tener claro, por otro lado, que otras fotos son posibles, que sí, que se puede fotografiar, pero que mirad, ¿no? Esta es, por ejemplo, un contrapicado desde arriba y de espaldas, otra desde lejos, otra con gente en primer término pero de espaldas y al fondo desenfocadas. ¿Por qué no hacer las cosas así? Fundamental, las reuniones, ¿no? Para llegar a consensos en cuanto a representación se refiere. Open Arms cada cierto tiempo se reúne con la gente de Top Manta, Barcelona, pues para evitar el uso de un lenguaje que resulte ofensivo para las comunidades concernidas. Y no hablo solo de las palabras, ¿no? Sino también de las imágenes. Pienso, por ejemplo, en cómo en Estados Unidos cada cierto tiempo renuevan ese consenso terminológico. ¿De qué forma? Pues, os pongo un ejemplo, como antes se hablaba de, en algún momento fue negros, luego afroamericanos, luego ha vuelto a ser negros, ahora se habla de BIPOC, BIPOC que es Black, Indigenous and People of Color, ¿no? Que sería el equivalente a racializadas, personas racializadas. Y aquí recuerdo que cuando pusieron como directora general de discriminación contra la discriminación étnico-racial o algo así, a una mujer blanca, pues la comunidad no blanca antirracista nos quejamos. Entonces, al final pusieron a Rita Bosado, que es una mujer negra. Y claro, pues la demanda de prácticamente todos los colectivos racializados era, jolín, poner a una persona que sea racializada. Pues bueno, un montonazo de periodistas partiéndose de risa, que qué cursilada de término, que qué eufemismo. Entendían que era un eufemismo porque pensaban que era una forma de no decir la palabra negra, sin tener absolutamente ni idea. Y recuerdo que a una periodista del país bastante importante, Moja Jereu, le dijo, escucha, he escrito un artículo para explicar qué es la palabra racializada, todas las personas son personas racializadas, lo que pasa es que el paradigma de neutralidad lo tienen las personas blancas, bla, bla, y la tía dijo, sé perfectamente lo que es, me voy a comprar unos zapatos racializados, quería decir unos zapatos negros, o sea, que no tenía ni idea de lo que era, pero hablar es gratis, supongo. Y luego, lo que os hablaba antes del manual Esfera y de cómo hacer esas fotos, al informar al público deberemos presentar una imagen objetiva de la situación de desastre y poner de relieve las aptitudes y aspiraciones de las víctimas y no sencillamente su vulnerabilidad y sus temores. Esto que se quede aquí, ¿no? Lo que decía, ser mejores personas versus reparación o justicia. Aquí tenéis a estos banqueros del Monopoly, ¿no? Y al lado el concienciamos a los niños para que mañana sean mejores personas. Ese es el problema. Ese es el problema, que siempre entendemos esto desde un punto de vista moral en lugar de la dimensión política que tienen. Pues es que puedes estar haciendo cosas bien en el, yo qué sé, puedes estar donando un montonazo de dinero a las cajas de resistencia y ser malísima persona, pero es que no va de eso. Estamos hablando en términos macro, de países, insisto, de reparación, de revisión histórica y de demás. Luego los héroes y las heroínas, pues claro que las hay y por supuesto que es importante que salgan. También en el continente africano y no solo aquí, ¿no? Por lo que hacen con o por gente de aquí. Aquí está Denis Mukwege, que a lo mejor le conocéis, si habéis visto el documental City of Joy en Netflix. Bueno, básicamente es un tipo ginecólogo que trabaja en la zona de Kivu, República Democrática del Congo, y que esa, por ser una zona en donde hay una especie de conflicto bélico latente y que nunca acaba, y donde las violaciones son armas de guerra, hay un montonazo de mujeres que tienen pues todo destrozado y este hombre se está dedicando a hacer cirugías una detrás de otra, y luego aparte en City of Joy hay atención psicológica, encuentro entre ellas y tal, es la leche. Y aquí tenéis a Asa Ismail, mujer maravillosa donde las haya, que vive en Madrid, aunque está entre Kenia y Madrid todo el tiempo, que es una activista contra la mutilación genital femenina allí,
también aquí, ¿no? Pero sobre todo allí. Y bueno, y entender algo tan obvio como que aquí hay personas, profesiones, oficios, vida, que puede hablar desde ahí, ¿no? El de la izquierda es Nayanes, un colega de Alcorcón, de República Democrática del Congo, justo también, que bueno, pues de pequeño robaba porque su padrastro pegaba a su madre y él descubrió a Mohamed Ali y dijo, yo quiero ser como este, y realizaba pequeños hurtos para poder pagarse el gimnasio, aprender a boxear y pegar a su padrastro. Al final el padrastro acabó en la cárcel, él entendió que el boxeo era otra cosa y da clases gratis de boxeo a gente bajo el epígrafe mujer, defiéndete tú, ¿no? Aunque luego aparte compite, bueno, es un crack. Y aquí está Marisol Saelo, que es trabajadora social, trabaja en Fuenlabrada, en un centro de atención a mujeres víctimas de violencia. Entonces, bueno, que se nos puede usar como fuente de información para un montón de cosas y que al final de lo que se trata es de que las personas vuelvan a ser eso, personas. Así que con esto ya termino. No sé si estáis ahí, ¿eh? Sí, está. Sí. Madre mía, la que tengo aquí. Espérate, que deje de compartir. Mira, es que no sé. Muchos aplausos. Te mandan a través del WhatsApp. Ay, del WhatsApp del chat. Muchísimas gracias, Lucía. Si te parece bien, podríamos abrir un turno de palabra mientras alguien se anima a romper el hielo. Yo quería agradecerte mucho esta reflexión porque has puesto muchos elementos para que pues contribuir, ¿no? a ser mejores profesionales. Y te agradezco mucho el tono divulgativo, con humor, porque invita de una manera más amable, ¿no? a reflexionar, y porque esto, al fin y al cabo, en la sesión pasada pues la dedicamos al lenguaje no sexista ni androcéntrico, ¿no? Y a veces pues tendemos a tomarlo como un asunto personal, ¿no? Y yo creo que, bueno, ha quedado claro que es sistémico, que es estructural y que esto no es contra, ¿no? nadie, sino contra esa reflexión del sistema. Así que yo creo que, bueno, habrá un antes y un después de esta sesión. ¿Alguien quiere compartir alguna reflexión? Sí. Que yo he tenido que aprender a hablar de esto también, ¿no? Porque al principio pues hablas desde otro, con más rabia y tal, pero cuando en mi propia casa mi madre ha tenido 2 hijos negros o leídos como tal, un marido negro con el que sigue casada y a veces suelta alguna racistada que dice, pero señora, porque entonces mi madre no es mala persona, ni es una tía racista, ha crecido, ¿no? En este sistema que al final, pues eso, como bolitas de barro que somos, nos esculpe cual cincel función del lado en el que estemos, ¿no? Y esto hay que entenderlo para poder trabajar desde ahí, porque además yo me daba cuenta de que cuando decía las cosas de otra manera, al final provocaba que la gente se pusiera un escudo, ¿no? Y a la defensiva. Y de lo que se trata es de que haya una reflexión conjunta y de que se entienda también que el racismo no es un problema solo de las personas a las que afecta, sino un problema social, y que es muchísimo mejor si porque cualquier sociedad es mejor libre de cualquier ismo negativo, ¿no? O fobia, racismo, clasismo, machismo y demás. Ya me callo. Sí. Absolutamente de acuerdo, es verdad. Eso sí. ¿Alguien se anima? Sí, yo quiero decir una cosa. Yo soy Maribel. ¿Me escucháis? Maribel. Sí, Lucía. Soy Maribel Serrano, que soy la otra profesora de la asignatura, que he estado aquí oculta porque habías hecho el contacto con Cristina y con el Centro de Cooperación de la Universidad. Quiero agradecerte tus palabras. Me ha gustado muchísimo la conferencia, tanto el tono, el contenido. Bueno, me ha gustado muchísimo. Y nada, felicitarte por la exposición, por lo bien que lo has explicado, lo bien que se entiende lo que dices cuando se explican cosas que son tan importantes con tanta claridad. Y también me gusta mucho porque, bueno, Cristina y yo cuando abordamos esta asignatura, ¿no? Pensamos que los alumnos aprendan a escribir, que es el objetivo, ¿no? Que sepan escribir bien en castellano, pero que alguien les diga cosas que a lo mejor en otro momento no salen y que son tan importantes para cuando luego ejerzan una profesión que tiene que ser fundamentales. Y entonces, bueno, yo por otro lado he trabajado también mucho desde el voluntariado con inmigrantes, los he conocido y cambia tanto la visión cuando tú conoces a personas con nombres y apellidos y ves que hay tantos prejuicios que la gente nunca conoce porque no conoce a gente de allí, no conoce nada de ellos, pues que claro, lo que dices tú, que se van transmitiendo y que es muy difícil de romper esa cadena. Y con esto ya acabo. Muchas gracias, Lucía.
No, encantada. Luego, aparte, pasa otra cosa, porque, a ver, mi familia materna son castellanos clásicos, o sea, fachas, ¿no? O sea, es una generalización, ¿no? Pero una generalización, pero mi familia es conservadora, mi familia materna, ¿no? Entonces, obviamente todo el mundo no, ni mucho menos, pero quiero decir que es el modelo ahí, me estudian y yo recuerdo un día que le pregunté a mi tío abuelo, tío, ¿qué te parece la inmigración? Y me dijo, muy mal. Y dije, ¿y mi padre? Y me dijo, tu padre no es inmigrante, tu padre es muy buena persona, ¿no? Entonces, esto también pasa mucho, ¿no? Que es la lógica de la excepción, que es también lo mismo que Torrente, todas son putas menos mi madre. Pues esto es un poco la misma línea, ¿no? Conocemos a este que no tiene nada que ver y por eso digo que es muy peligrosa la lógica de la anécdota, ¿no? Pues yo tengo un amigo negro y él nunca se ha quejado de no sé qué, ya bueno, pero es que no va de tu amigo ni siquiera de mí, a mí me han pasado cosas y no tengo, encima que yo soy mestiza, que yo tengo, existe el colorismo, yo tengo un nivel de aceptación mayor en ciertos ámbitos, etcétera, que una persona pues como un senegalés que son súper oscuros, ¿no? Pero no se trata ni de mí, ni de tu colega, ni de nada, es una cuestión mucho más grande que todo eso. De hecho, a mí me gusta hablar del racismo como un pulpo que tiene una cabeza gigante y un montón de tentáculos, ¿no? Te pueden tocar con la puntita y llamarte conguito, o puede ser cosas mucho más fuertes, ¿no? Y que te caiga el tentáculo entero, ¿no? Pues como puede ser ese sistema educativo que al final deja fuera a muchas personas. Y luego otra cosa, Lucía, hay una pregunta en el chat que ha hecho Adrián Sanz, que es interesante, tu opinión sobre si la quieres leer en un momento. A ver. Hace un par de años... Sí, desde hace un par de años vi un vídeo en el que se entrevistaba a Morgan Freeman y le preguntaron qué le parecía el mes de la historia negra. Y él dijo ridículo y dijo además que la mejor manera de liberarnos del racismo era dejar de hablar del racismo. ¿Qué opinas? Bueno, primero que Morgan Freeman tiene muchas intervenciones del estilo. La sociedad estadounidense es otra. Morgan Freeman es un privilegiado de la leche porque es un actor de Hollywood que gana más pasta de la que vamos a ganar todas las personas que estamos aquí a lo largo de nuestra vida, salvo a una afortunada, que os deseo mucha suerte, ¿no? Pero más que yo, sí. Entonces, supongo que de lo que puede que él esté harto es de que cada 2x3 le pregunten acerca de racismo. Y eso es comprensible, ¿no? Porque te puede gustar hablar de otras cosas, ¿no? Y porque te puede hastiar que al final... Incluso pasa en el ámbito personal, ¿no? Que quedes con tus amigos y al final, y tus amigas al final el tema sea ese, y venga, y venga, y venga, y venga. O sea, yo eso lo puedo entender. También lo del Black History Month, a mí tampoco me va porque entiendo que lo que tiene que hacerse, porque si se crea un Black History Month, porque estás diciendo que en la historia no hay cosas concernientes a las personas negras, ¿no? Entonces, lo conveniente sería que de una manera transversal eran episodios que tengan que ver con la población roma gitana, con la población árabe, amazigh, o la población negra, porque se ha dado, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, hay una situación hasta el punto de que a mí me dice muchas veces de, joder, tu padre habla súper bien español, y es de, a ver, es que es de Guinea Ecuatorial, donde el español es lengua oficial por imposición colonial, que fue territorio español entre 1778 y 1968, pero es que aunque no fuera aquí así, lleva aquí 57 años que le habría dado tiempo a aprender, aunque fuera un poco, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es como, hay mucha gente que ha descubierto que Guinea Ecuatorial fue colonia española por Mario Casas en palmeras en la nieve. Es que es muy fuerte. O el tema de la esclavitud, ¿no? Es Punta Quinte, raíces, Estados Unidos, sin saber que el principal puerto de personas esclavizadas, de entrada de personas esclavizadas de América, fue Cartagena de Indias, que era territorio español, o sin saber que en el siglo XIX Mongo Blanco, un malagueño, fue uno de los grandes capos, hay un libro, de hecho, que ha escrito Carlos Bardem, uno de los grandes capos de la trata de personas esclavizadas, y era un señor malagueño, o sin saber que España fue el segundo país de África más tardío, perdón, de América más tardío, o sea, no de América, entendedme, ¿no? Como tenía posesiones en América, más tardío en abolir la esclavitud. Fueron el más tardío Brasil y después España en 1866 en Cuba, ¿no? Entonces, si todos estos episodios no se conocen, pues es normal que para la gente es como que estemos hablando de entelequias todo el rato, pero que hables de personas negras y tal, con lo cual, a mi modo de ver, estos episodios tendrían que entrar de manera transversal, del mismo modo que yo creo que todavía quizá es necesario crear una sección de mujer en los medios de comunicación, pero lo conveniente, a mi modo de ver, es que si haces un reportaje sobre no sé qué, entrevistes, tengas también fuentes femeninas, ¿no? O sea, para mí es mucho más transformador que si se hace un reportaje sobre
arquitectura, por ejemplo, entrevistes a mi amiga Laida Memba, afrocatalana, arquitecta, doctoranda y crack de la vida, y que pregunte sobre arquitectura y que la gente empiece a normalizar que hay personas negras en muchos sitios y ella hablando su catalán y no sé qué, que el hecho que digas, bueno, Laida, ¿y qué tal? ¿Hay racismo? ¿Y qué te pasa? ¿Y entonces qué anécdotas tienes? Y así que has estudiado arquitectura y es la única, porque es una forma de marcianizar. Y si bien es cierto que yo sí hago ese tipo de periodismo, pero para afroféminas, o sea, desde un punto de vista de endocomunicación, para que la gente vea esos referentes, hacia afuera, para mí no acaba de ser positivo. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, ¿no?, quienes estamos escuchando a Lucía estaremos de acuerdo. Claro, si no tienes referentes es imposible pensarte, ¿no? Y los referentes hay que tenerlos en todos los ámbitos y esferas y niveles y todo. Por eso, no sé, entiendo que en el ámbito de la comunicación y del periodismo también pasaría porque haya personas, ¿no?, en los consejos de dirección ejerciendo el periodismo, pues que sean racializadas, ¿no? Y que, en fin, para, bueno, no para darle voz, sino que ya tienen voz, claro, para hacerla visible, ¿no? Tener espacios. De hecho, en la BBC en 2019 decidieron que el 20% de las personas que hicieran imagen en la cadena iban a ser no blancas para que haya una, pues eso, para que no haya esas brechas que ya en el caso del Estado español son precipicios entre lo que sucede en la calle y lo que pasa en los medios de comunicación. ¿Estoy grabando esto que estoy contando? No. Vale, entonces lo casco. Porque es que ahora desde que ahora va la gente por grabar las reuniones, yo tengo que tener cuidado, ¿no? Recuerdo que se creó el Consejo de Igualdad en Televisión Española y yo pregunté por Twitter, porque lo estuve mirando y veía que solo hablaban de género, y pregunté, oye, ¿y qué pasa con las personas con diversidad funcional / discapacidad en función del modelo, que cada cual es por autodesignación? ¿Qué pasa con las personas gitanas, con las árabes, con las negras? Y dijeron, todas somos todas. Y ya está, ¿no? Todas somos todas, pero yo cuando comencé en televisión éramos 4 personas negras en cadenas nacionales y ahora mismo estoy yo haciendo imagen. Aparte está Lucrecia, pero me refiero a periodistas. TV3, por ejemplo, ahí está súper por delante, súper. Tiene la Taula per la Diversidad, que está, que cuenta con diferentes comunidades, y hay gente, pues eso, de no solo blanca en varios programas y tal, ¿no? En ese sentido va por delante, pero jolín, es súper difícil. Y yo lo que digo, podéis copiar de otras cadenas que están haciéndolo bien, si ni siquiera hay que ser original. O sea, es que lo tenéis facilísimo, pero no hay manera, no hay manera. De hecho, yo cuando gané el premio este de comunicación, me entrevistaron en el canal internacional, me dijo la mujer, ¿no? Yo no sé, porque yo no trabajo en la 1, trabajo para la 1, ¿no? En una productora, y me dijo, bueno, yo no sabía que eras tan interesante. Nada, te he estado mirando. Bueno, pues cuéntame en 4 minutos, y lo que habéis visto es la charla corta, la de 1 hora, porque la charla larga son 4 horas con sus vídeos y venga, ¿no? Cuéntame en 4 minutos un poco todo lo que haces. Y dije, bueno, sí, lo haré. ¿En menos? ¿Quieres en menos? Y nada, y me ofrecí a dar charlas gratis en la cadena, porque al final doy charlas en universidades, jolín, hace poco hasta en Princeton, ¿no? O sea, doy charlas en muchos sitios, pero nunca en un medio de comunicación. Y me da muchísima rabia, porque es ahí donde se podría transformar, y por supuesto también las unis para el futuro, ¿no? Oye, a propósito de esto de copiar lo que hacen otros medios, ¿podrías citar algunos medios, o sea, medios y buenas prácticas, aunque medios generalistas o no generalistas o especializados, para que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes puedan ir a leer o a visionar aquello que se hace bien y poderlo copiar? No, o sea, BBC, por ejemplo, tiene al menos. O sea, BBC está haciendo las cosas mejor, ahora han invertido creo que 300, no sé cuántos libras, 300 millones de libras, para también crear series y demás. Netflix está haciéndolo muy guay. Es que las plataformas y las redes sociales van muy por delante de los medios convencionales. Es tremendo, es tremendo. O sea, hay una diferencia brutal. Vi el otro día la política de diversidad de Netflix y es una pasada. No solo por lo que dice, sino por quién la integra, ¿no? Hay gente trans, hay gente no blanca en general a tope y es importante porque se nota también en sus producciones. De hecho,
no sé, aquí Netflix, que todavía no se puede decir, pero como tengo la boca grande, Netflix ha comprado los derechos de mi novela. Eso no significa que se vaya a hacer, pero es como que tienen una intención clara de transformar lo que estamos viendo, porque efectivamente en el ámbito de las referencias, tú lo has dicho, si no te imaginan en un espacio, tú tampoco te imaginas. Hay gente que te habla de la meritocracia y sí, muy bien la meritocracia, pero tiene un punto de falacia también, porque primero hay un sesgo, eso existe sí o sí pues cuando te van a hacer una entrevista. De hecho, por ejemplo, en Reino Unido no hay foto en los currículum, ¿no? Pero después es verdad que yo he estado pertrechada en casa por parte de mis padres y muy apoyada, ¿no? Mi madre es ingeniera, mi padre ha sido maestro toda la vida y el punto de partida es que yo fuera a la universidad. Pero cuando tú llegas a tu casa, a veces solo está tu madre, curra un montón de horas, el único punto que tienes de acceso a internet es el de su móvil, nadie te puede ayudar a hacer los deberes, en la televisión ni siquiera en los dibujos animados, y ahora más, pero cuando yo era pequeña es que ni siquiera las princesas Disney. Diana llegó cuando yo ya tenía 20 y pico años y grabé en Los Ángeles, cuando a la gente que estaba diseñando a Tiana y el sapo, ¿no? La única princesa negra que ha tenido Disney, y es una década, ¿no? Cuando en ningún espacio te encuentras, por muy fuerte que seas, te están depositando una carga brutal para que tú, individua, deshagas eso que se espera de ti, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil, muy difícil. Entonces, y además hay que pensar que en muchas ocasiones el punto de partida es que tú sales desde -5, ¿no? Tú eres leída como fracaso escolar. No fue mi caso porque yo soy de los 80, en mi época la gente no blanca éramos marcianas directamente y no era esto de tú no vas a saber, pero las personas que son más jóvenes pues sí que te cuentan claro, pues de entrada ya te leen como fracaso escolar. De entrada vas a coles en donde hay padres y madres blancos que no quieren llevar a sus hijos porque hay mucha inmigración, ¿no? Y va a ser el nivel peor. Aquí en Alcorcón hay un colegio en el que hay aulas con entre 13 y 16 alumnos. Ellos dicen, el equipo docente dice, es una pasada porque podemos hacer un montonazo de cosas, pero el problema es por qué está tan vacío. Está tan vacío porque hay padres y madres que no quieren llevar ahí a sus peques. Entonces, y cómo desde que eres pequeño tú dices que vas a tal colegio y la gente hace como si fuera Mentes Peligrosas, que puede que tú sí que sepas que es Mentes Peligrosas, la película de Michelle Pfeiffer y Julio, pero la gente que nos está escuchando, el alumnado, seguramente no, porque sois muy jóvenes. Sí que lo son. Oye, no sé si yo tengo más otra presentación de... Pues, no, yo creo que, bueno, tenemos un ratito más si quieres, pero lo podríamos dejar por aquí, que ¿no? ¿O qué os parece? Lo que queráis, porque yo... En el chat. Hay una pregunta, comentario en el chat. José María dice, buenas tardes Lucía, primeramente agradecer tu conferencia ya que me ha resultado súper interesante y genial para sensibilizarnos todos un poco desde nuestra posición privilegiada. Has tenido el placer, y él también por supuesto, de hacer alguna conferencia, entrevista con Mohamed Gerú, no sé pronunciar es que me parece un fenómeno. Gracias. Sí, hicimos una en ¿dónde fue? En Badalona no fue. Fue en no sé qué donde está la sede de Televisión Española en Cataluña, en Barcelona. En Sant Joan d'Espí. Sant Joan d'Espí. Sí, en Sant Cugat, fue en Sant Cugat. Y la TV3. Un día en el que yo estaba sin voz y bueno, pues súper bien. Moja es un amigo, entonces bueno, fue estupendo como cada vez que nos juntamos. Y además él ha estado mucho tiempo también en movimiento antirracista, tiene acceso a datos, sabe muchas cosas en términos más generales, porque yo más en la comunidad negra, ¿no? Y yo sí llevo más años de profesión porque soy más mayor, ¿no? Entonces yo hay varias cosas que las he deducido también de práctica profesional, pero he un montón, no, es un crack, una pasada. Yo he hecho la presentación de 1 hora para que hubiera tiempo para charlar, pero que es lo que digo, que yo tengo más largo que un día sin pan. Lo que pasa es que sí que es cierto que tengo un problema con esta plataforma que se llama Bebe Collaborate. Claro, que yo tengo muchísimos vídeos, ¿no? Entonces, pues tengo una de cine, y claro, son 2.
Tengo bueno, yo como nadie, de momento nadie más se anima, en relación con el rastro del racismo en el léxico, en expresiones, en refranes, ¿tienes algunas palabras que sean, bueno, pues que debamos dejar de utilizar, ¿no? Y cambiarlas por otras porque tienen eso, un origen racista? El negro en general se utiliza como algo negativo, ¿no? Negro, oscuro, lúgubre, mercado negro, ha sido un viernes negro, claro. Sí, un día negro para la bolsa, en fin, tarjetas black, o sea, siempre suele ser asociado a cosas negativas, ¿no? Y sí, merienda de negros, trabajar como un negro, que eso está directamente asociado a la época de la esclavitud. Y cómo, si os fijáis, aparte, a veces cuando se habla en positivo de las personas negras está también súper ligado a el deporte, bailar o la hipersexualización también, tanto de hombres como de mujeres negras. Y hay que pensar también de dónde viene eso, ¿no? Porque es una forma también de deshumanizar. Al final, lo de que te consideren, en el caso de los tíos, porque hipersexualizan a todas las mujeres, pero en el caso de las personas negras también a los hombres, ¿no? O sea, los hombres parecen un pene con hombre y no los hombres cis, quiero decir. En cambio, en el caso de los hombres blancos esto es más raro que suceda. Hay que pensar, por ejemplo, en el negro del WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene esto? Pues bueno, de una época en la que, sí, principios del siglo XVI, cuando empiezan a traficar con seres humanos, van a África, raptan, quitan el nombre, trasladan a la fuerza, venden y hacen trabajar gratis. Entonces, para poder justificar semejante tropería histórica, que era una barbaridad, pues se inventaron que los africanos y las africanas no tenían alma, ¿no? En una época en la que la teocracia imperaba, pues bueno, cabía, ¿por qué no? De hecho, Fray Bartolomé de las Casas dijo que los pobladores originarios de aquí sí tienen alma y por eso pararon de esclavizarles, pero no dijo nada a los africanos, entonces, pues bueno, pum. Y a medida que fue pasando el tiempo, cuando la gente empezó a creer menos en Dios, ya no tenía sentido seguir hablando de alma o falta de la misma. Por tanto, apelaron a otro tipo de cosas. La ilustración estaba fuerte y ya hablaban de una era la raza de la creación, de las ideas, del pensamiento. La otra era la de las bajas pasiones, la fuerza bruta, ¿no? En el caso de las mujeres blancas se las veía delicadas y a las otras, a las mujeres negras, se las veía pues sugerentes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sugerentes no, seductoras. Entonces, desde ahí, ese discurso obviamente ha evolucionado, ¿no? Ya no, la gente cuando, si una persona blanca está con una persona negra, ya no le dice, con un hombre negro ya no le dice, ¿qué? ¿Estás con él? Y debes estar poniéndote morado porque esté pensando en la esclavitud, obviamente. Simplemente hereda esa construcción hipersexualizada que se va actualizando con los tiempos y que además ha tenido consecuencias directas incluso en el siglo XX. Lo cuenta muy bien Angela Davis en su libro Mujeres, Raza y Clase, de cómo la creación de la idea del violador negro justificó que si un hombre miraba a una mujer en plena época del Jim Crow, pues pudieran, ¿cómo se llama?, lincharle o colgarle, etcétera, etcétera, porque se les veía potencialmente como un violador. En la película El nacimiento de una nación, tengo la parte del vídeo igual, no sé, yo si quieres te la mando. En la película El nacimiento de una nación ya se ve, no sé si la conocéis, es de 1915, se considera un peliculón porque es una película de cine mudo y está en YouTube, pero se considera un peliculón por la cantidad de innovaciones técnicas que tuvo. Pero al mismo tiempo es una película bien complicada porque supuso la romantización del Ku Klux Klan y también el principio de su reactivación, ¿no? Pues en esa película sale un hombre negro que luchaba en el ejército, que no era el confederado, y que nada, pues que le dice a la mujer, me gustaría casarme contigo, ¿no? Y ella sale corriendo porque qué miedo el negro violador, ¿no? Un poco perpetuando esa imagen y bebiendo de ella. Y también sale una mujer negra que trabaja en la casa, por supuesto gente bien pintadita, con betún, no son actores negros realmente, sino personas blancas pintadas. Y una mujer blanca que sale, bueno, negra, que está intentando seducir al dueño de la vivienda en la que trabaja. Esta presentación de la mujer negra como seductora y tal, también ha provocado en la época después de la esclavitud, en la que las mujeres negras no eran contratadas en las fábricas, pero sí en las viviendas, para justificar cómo se las violó.
muchísimas veces, ¿no? Las violaban los dueños de la casa, ¿no? Los cabezas de familia. Y lo que decían era, es que ella, ya sabes cómo son ellas, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta el día de hoy sigue esto, ¿no? A mí yo recuerdo que he sido bastante pardilla porque era muy empollona, que yo no perdí la virginidad, que detesto esa expresión porque es muy de, no sé, ¿no? Un poco de otro tiempo, con 21 años, y recuerdo que en el viaje de Ecuador de carrera, 20 años, me escogieron mis polvos salvajes. Yo pensaba, soy virgen, ¿no? Y cómo, pues bueno, eso, si es que yo cuento muchas anécdotas. Entonces, bueno, ¿no? Pues en ese sentido todavía permanecen esas cosas, ya con quizá no de una forma tan bestia, pero parte de la deshumanización también de los cuerpos negros. Y cómo se construyen mitos a partir de ahí, ¿no? Y por supuesto que hay un racismo de género, y ojo, no siempre nos va peor a nosotras, ¿eh? O sea, si bien es cierto que a mí me paran por la calle para preguntarme cuánto cobro, a mí no me ha parado nunca la policía para pedirme la documentación, y a mi hermano, en cambio, leído como dominicano, le han pedido la documentación siria también. Las identificaciones por perfil racial son mucho más habituales en el caso de los hombres. Supongo que sabéis lo que son las identificaciones por perfil racial. Es básicamente que te pare la policía para pedirte la documentación por el hecho de no ser blanco sin haber hecho absolutamente nada. Nunca te dirán que te han parado por ser negra, pero tú no estás haciendo nada ni nada, te paran, ¿no? Bueno, os diré que hay datos, por fin hay datos, que antes lo comentaba, que tenemos que pertrecharnos muchas veces de 200 tesis doctorales, 500 noticias, etcétera, etcétera, para que esto se entienda como algo real. Y hay datos de la Universidad de Granada, junto a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que tomaron en la estación de autobuses de Granada y por los cuales concluyeron que paraban 42 veces más a personas negras para pedirles la documentación que a personas blancas, ¿no? O sea, que no es algo que nos inventemos. Hay un estudio de la Universidad de Barcelona que es sobre el acceso a los locales de ocio, que determinó que en la ciudad de Barcelona se niega el acceso a los locales de ocio de forma sistemática a las personas migrantes o leídas como tal, pero de países pobres, ¿no? O sea que sí, que ahí están los datos. Y bueno, y luego también un poco cómo te afecta esto de cara a cómo te percibe la población, ¿no? Si cuando tú vas por la calle siempre ves que la policía para los mismos, puedes pensar, sí, se tratan de identificaciones por perfil racial, o puedes pensar, ha hecho algo, ¿no? Entonces, claro, esto tiene consecuencias, al margen de que la gente llegue a veces tarde al trabajo, de la rabia que te da, de lo mal que lo pasas, del susto que te llevas, de que si estás en situación irregularizada, como le ha pasado a un amigo mío, él es artista, ¿no?, de circo, y ahora está en situación regularizada, de Salvador de Bahía, un crack. Este chico acabó en un CIE con 19 años, llorando como una magdalena porque estaba en situación irregularizada, y pararon un montonazo de personas negras, algunas eran latinoamericanas, y acabó en un CIE. Entonces, bueno, pues estas son las cosas que se dan en el día a día, y hay que entender cómo los medios de comunicación no son sino otro puntal más o contrafuerte más de un sistema, ¿no?, en el que la educación tiene un peso súper importante, la legislación tiene un peso importante, las fuerzas del Estado tienen un peso importante, etcétera, etcétera. Para un lado o para otro podrían tenerlo, ¿no? Entonces, entenderlo desde ahí, y de cómo, volviendo a lo de la asimetría, ¿no?, que no podemos quedarnos solo con lo de los medios tienen un peso, pero no solo, hay otros pilares ahí que están contribuyendo a que haya situaciones que se dan en el día a día y que nos parece normal. Por ejemplo, lo del acceso al alquiler. Yo hablo por teléfono y sueno a Lucía Pérez, pero cuando me ves, no puedes pronunciar ni mi apellido, ¿no? Un mío. Entonces, y yo al fin y al cabo, una vez más, con mi privilegio de pasaporte, bla, 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 pero ¿qué hay de todas esas personas que no tienen un pasaporte y demás? O sea, hay estudios, lo podéis encontrar en Verne, en El País, que han hecho varios, acerca de cómo hay un montonazo de inmobiliarias que directamente no ofrecen a personas migrantes o leídas como tal vivienda, ¿no?, en alquiler. Eso es súper fuerte. Gravísimo. Es gravísimo, pero además tampoco, cuando se toca este tema, es como no es ilegal, porque tú puedes alquilar a quien quieras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es complicado. Y bueno, no, perdona, yo, bueno, te quería dar las gracias porque ya lo esperábamos, pero ha sido y darte las gracias, ¿no?
encanta la relación que haces y bueno, para mí cuando la primera vez que lo vi y de Pastora Filigrana, me encantó que, bueno, Pastora Filigrana es una mujer, no lo digo, tú seguro que la conoces, ¿no? Una mujer gitana abogada y me encanta cómo le explica, ¿no? Que dice que esta sociedad donde vivimos es colonial, racista y patriarcal y capitalista, ¿no? Y tú has dicho que el racismo es como un pulpo y ella habla que este sistema es un monstruo con diferentes cabezas, ¿no? Y que golpea en los cuerpos de las gentes dependiendo del territorio en el que habites y cómo lo habites. Y para mí es una fotografía que se me quedó grabada cuando lo explicó y me ha recordado mucho cuando ahora lo has planteado. Muchísimas gracias. ¿Sabéis las consecuencias que tiene en positivo de todas formas esto? Si se puede sacar algo, es la creación. O sea, ahora mismo que yo creo que se está perdiendo un poco el miedo a crear, porque yo mi primer libro tardé 5 años en sacarlo porque yo decía, ¿a quién le va a interesar esto, no? La historia de las periferias y de personas periferizadas, ¿no? Desde un punto de vista literal y figurado, porque yo hablaba de Móstoles, de Fuenlabrada, de Leganés, pero ahora mismo hay como una fiebre por contar todas esas historias que llevan sucediendo un montón de tiempo, pero que se estaban quedando en el tintero porque no encontraban vías para salir o por miedo, ¿no? Porque no reconocía su importancia. Gracias a las redes sociales, por ejemplo, yo este verano me fui de vacaciones a Almería, me fui a un poblado chabolista y entrevisté a 2 mujeres, Nora y Margarita, que vivían en uno de ellos, por contar la situación, o sea, lo subí a mi canal de YouTube, ¿no? Pues ya está, no lo queréis en la tele, pues no pasa nada, lo contaremos por otros lados, pero vamos a contarlo y ya es imparable, entonces quizá eso es lo positivo. Seguro. Mira, voy a mandar el enlace para el ¿cómo se llama esto? El vídeo del que he hablado, que como está en el chat, y ya, pues, cuando queráis, y ya está, a ver cómo me va internet. Hoy está todo un poquito así regular, ¿eh? Sí, no sé. Ay. No es vuestra culpa para nada, sino no, hay días que pasa. La tecnología confabula. Bueno, si no, mira, es que va súper lento, no sé qué le pasa a esto, pero si no, os lo mandaré, ya te digo, si queréis más por correo y Cristina. Y yo sí, lo compartimos con el estudiantado. Vale, ya, esto ya lo tengo, pero bueno, otros vídeos y tal, si queréis verlo, de todas formas tengo una carpeta en mi Instagram que se llama Maldita Televisión. Yo es que muerdo la mano que me da de comer, ¿sabes? Una Maldita Televisión en donde hay recogidos un montonazo de ejemplos de racismo y torpezas varias en televisión. Pues ya sabéis, a seguirla para aprender todavía más. Y a nuestros estudiantes, Lucía, les proponemos como actividad que escojan algún manual de estilo para tomar un poco un primer contacto con estos manuales, pero les damos la posibilidad también de que escojan libros de recomendaciones para el tratamiento de determinados temas que probablemente a lo largo de la carrera nadie les va a hablar, ¿no? Pues hablo de cómo tratar pues a personas con capacidades diversas o ¿no? El tema de migración o prostitución o violencias machistas y ahora les quiero decir que el manual Esfera también lo podemos incorporar como uno de esos libros que pueden, pues, ¿no? Mariguel, ¿qué piensas sobre lo que puedan hacer esta actividad, esta recensión, ¿no? Para, bueno, tener otras miradas, ¿no? Y que podamos contar historias desde otro punto de vista, ¿no? Más respetuoso. Yo aparte os recomendaría que vierais, que quizá ahora lo veis con otros ojos, el reportaje que salió el otro día en Salvados sobre racismo, en donde entrevistaron a Iñaki Williams, Sitafa Sabané y a 3 mujeres a las que dejaron hablar exactamente 5 minutos. ¿Vale? Ya estoy haciendo un poco spoiler de por qué me pareció mal, pero creo que después de la charla a lo mejor veis ese reportaje de otra manera. Gracias. ¿Ya? ¿Me callo?
no lo vi, lo veré. Yo sí lo vi, fue... ¿Viste? También me callo. También hiciste esa... Así que bueno, Tenemos que deconstruir tantísimo, ¿no? sí. Y mira que Gonzo ha sido compañero y es un tipo igual, ¿no? No es una cuestión de buenos y de malos. Gonzo es un Claro. tipo guay. Pero entendieron que los entrevistados adecuados era un jugador de fútbol que gana 3.000 millones de euros y un exjugador de baloncesto, ¿no? Pues muy bien. Que por suerte el jugador de baloncesto pues sí que estaba más puesto en cuanto El a discurso era potente, sí. El discurso porque que lo tenía trabajado, pero claro, ¿de dónde viene, no? él está en movimiento antirracista. Claro. Sí, sí, sí. Pero Gonzo eso no lo sabía, ¿no? Ya, o sea, eso le tocó la lotería. Eso es. Sí, 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 claramente. Claro, no basta con ser sensible o tener disposición, ¿no? Para eso hace falta, bueno, pues eso, formarse, ¿no? Informarse y eso, hacer una buena selección de las fuentes, ¿no? Esto... De hecho, mi discurso, el otro día vi una entrevista que me hicieron hace 3 años y no me aguanté. Quiero decir, yo sigo leyendo. Ay, pobre. Sigo leyendo todo el rato, aprendiendo todo el rato, porque esto no es una cuestión de lo que a mí me pase, ¿no? Es también una cuestión de lo que pasa, no de lo que me pase, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es fundamental el tema de formarse. Por eso muchas veces cuando te hablan es que el racismo no es una cuestión de opinión, Claro. como no lo es el racismo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cuando, por desgracia, cuando yo hablo de racismo, tengo que, lo que decía durante la charla, ¿no? Pertrecharme con un montón de información para poder argumentar aquello que digo. Y si te hablo de hipersexualización, no te cuento mi hipersexualizan, me voy hasta el siglo XVI. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Lucía, por este rato, por compartir tus saberes, tus experiencias y por abrirnos tantas ventanas, ¿verdad? Bueno, espero que haya sido muy provechosa, muy útil. Aquí hay muchos aplausos en el chat. Y bueno, pues estamos aquí para lo que, en fin, tienes unas aliadas aquí en la Universidad de Lleida. Gracias. Es súper importante que los futuros y las futuras periodistas hagan las cosas diferentes, así que me hace muchísima ilusión poder estar aquí o quienes vayan a comunicar de la manera que sea, incluso por redes. Así que gracias también al alumnado, por supuesto a vosotras. Y nada, hasta otra. Eso. Me voy a Muchas mirar. gracias. Adiós. Adiós. Gracias por vuestra asistencia. Hasta mañana. El Yale ha Cristina una enquesta de aules, un enllaç. Bueno, si me l'envies per correu, jo Sí, els hi puc enviar per missatge. Sí,